Como sabéis, estamos en la segunda sesión, en el segundo taller participativo del Pegón, como continuación al que hubo ya el día 26 de mayo, y en el que ya se contó que el primer taller iba a ser más de informativo, de toma de conciencia de por dónde van los trabajos bueno, se presentó el diagnóstico y este segundo taller pues tiene un carácter más participativo, como ya se comentó, y bueno, visto que el aforo lo permitía, pues hemos pensado que podría ser más práctico plantearlo como una mesa de trabajo en el que podamos tener una comunicación más directa con los vecinos y representantes de asociaciones interesadas. No sé si Bueno, quizás... Bueno, yo quería comentar sobre la dinámica de trabajo. Normalmente mi papel en estos encuentros es lidiar con jaurías de vecinos enfadados cuando hay muchísima asistencia. Entonces, viendo que somos hoy muy poquitos, entiendo que voy a solamente detener los debates cuando se vayan por los cerros de Úbeda y perdamos un poco el objetivo de lo que se está intentando gestionar, ¿vale? No, voy a estar bastante ausente y levantando un acta de lo que vaya pasando y poco más. Reitero, la web puso el buzón de participación o de información para que la gente se inscribiera, como se dijo en el primer comunicado, como personas interesadas en el proceso. Yo así recopilamos los contactos de la gente para que en función de que se vayan dando pasos se le vaya comunicando a la gente los pasos que se van dando. Así no pasa eso de, ay, pues yo no me enteré de esta cita, yo no me enteré de este momento, no me enteré de que se inició la exposición pública. Es un poco tener contacto directo con el equipo redactor y viceversa. Nosotros contacto directo con vosotros para ir contando por dónde van los trabajos. Sobre la dinámica de hoy, bueno, Juan Antonio introducirá un poco. Primero, ¿todos fuisteis a la jornada anterior? Yo no sé. Vale, pues entonces hay que cambiar un poco el orden del sistema. Habrá que hacer, de forma más breve que el último día, habrá que hacer una pequeña introducción sobre el documento de análisis y diagnóstico que está dispuesto en la web, para jugar todos con las mismas cartas, más o menos. Habrá que poner un poco en situación sobre los cambios que implica la normativa, etcétera, etcétera. Y después la intención es debatir sobre el modelo de municipio que está dentro del marco del plan general y dentro de la fase de avance, que es de definición de modelo. Es decir, no es el día de mi parcela, porque no estamos en un momento de ordenación detallada. Es un momento más de, si se quiere barrer para casa, la zona en la que se encuentra mi parcela, no mi parcela, por hablar en cristiano, ¿no? Hemos traído planos, se pueden pintarrajear, pero por motivos de espacio y de eficiencia lo que os pediría es que si se quiere enseñar cosas que se utilicen los POSITs, en función de los grandes los chicos, en función de cuánto haya que tal, y se peguen con flecha indicando lo que se necesite, ¿vale? Eso es porque si no los planos acaban bastante guarreados y después es un follón intentar ordenar un poco según cuál sea el grado de participación. Y no somos muchos, ¿no? Pero imaginaros cuando hay un taller de esos de 40 o 50 personas y todo el mundo quiere decir algo, acaban los planos son inasumibles. Dicho esto, ya está, no me enrollo más. Le paso la palabra a Juan Antonio y ya está. Pues normalmente hago unas durísimas normas de comportamiento para cuando hay conflictos importantes en los foros, pero con los poquitos que somos hoy me las voy a saltar y ya está. Bueno, por hacer una breve, por así decirlo, un repaso de lo que se hizo en la primera jornada, el día 26 creo que estuvimos, pues efectivamente aquella jornada fue más... Sí, al parecer hay algunos problemas de acceder a la página web, pero escribiendo nuevo Plan General de Marchena en Google sí que sale como la primera punto de contacto, porque al parecer si lo escribes, pues si le pones el www delante o si le pones alguna barra, pues empieza a fallar, ¿no? Bueno, pues dicho esto, si accedéis a esa página, en esa página, que es la página del plan, donde se encuentra un apartado de buzón de participación, que os rogamos que soltéis ahí toda la información a lo largo de todo el momento. Solo un inciso, comunicar que desde la web municipal ya hay un enlace directo a esta página. Hay en la pestaña derecha hay un
un subapartado que es Pegón. Picando ahí lleva directo a la web. Si vais a esta, a la del plan, pues os encontraréis con una presentación. Ahí pues ahora veréis que está el aviso precisamente de la jornada de participación de hoy. Y si accedéis al apartado de documentación, pues podréis encontrar la documentación que hasta ahora se ha ido aprobando por parte del municipio, del ayuntamiento, ¿no? Entonces, en el libro tenéis el libro de diagnóstico, que es un poco el que presentamos el otro día y que denominamos que eran como las herramientas básicas para poder empezar, o que la participación de hoy fuese más fluida o fuese más productiva, independientemente de que ya allí en esa jornada empezó a haber un debate de, pues, en cuestiones globales, ¿no? Insistir de nuevo, ahora profundizaremos mínimamente en el documento, pero un poco lo que comentaba Miguel. Y es que no solo en el momento en el que estamos no se debería de hablar de mi parcela, por así decirlo, sino que es que este documento en principio no está indicado o llamado a definir cómo va a ser cada una de las parcelas del término municipal. Porque la lista, la nueva ley de urbanismo, bueno, nueva, lleva desde finales del 2021, pero se está empezando a desarrollar ahora, ha dividido los planes en los que eran los planes generales históricos en dos tipos de planes, los generales y los de ordenación detallada. Entonces, estamos redactando el Plan General de Ordenación Municipal de Marchena. ¿Qué es lo que tiene que perseguir este documento o conseguir? Pues básicamente definir un modelo de, vamos a ser simplistas, crecimiento o de desarrollo, podríamos decir. Entonces, claro, deberíamos de hablar hoy, de discutir por las grandes líneas, las grandes piezas de suelo o las grandes maneras o las diferentes formas de cómo puede Marchena pues, ofrecer vivienda, ofrecer los usos industriales que tenga que ofrecer y en qué posiciones del territorio. Esa es un poco la clave de este documento, independientemente de que podamos y debamos hablar de problemas puntuales que pueda haber en la normativa de determinadas parcelas, que por lo que sea pues nos indiquéis, pues imaginaros, oye, tengo limitado en el planeamiento actual 2 alturas, pero creo que debería de llegar a 3. A lo mejor resulta que esa idea es trasladable a toda una pieza de territorio, ¿no? La jornada de hoy va a ser un poco participativa para que todos podamos opinar y que estamos también recordando que el documento en el que estamos trabajando no es un documento como el que tradicionalmente tenemos en la cabeza, en el que se define todo y, por tanto, hay que decir, o había que decir para cada parcela qué cosas se podían hacer, la altura, lo que se podía construir y demás. El documento ahora, por la nueva ley, no va a ser no tiene que ser tan preciso, y entonces lo que tenemos que encontrar y hoy participar es en lo que se ha denominado las alternativas de ordenación. El siguiente paso que tiene el documento que hacer, el ayuntamiento, es mandar un documento de avance de plan que medioambientalmente, que es la tramitación que tiene que hacer el ayuntamiento ahora, se llama borrador del plan. O sea, estamos haciendo un borrador de lo que será ese plan. Y en ese borrador, para que medio ambiente valore y diga qué cosas se tienen que tener en cuenta, hay que ofrecer, hay que desarrollar o contar varias alternativas de ordenación para indicarle a la Administración medioambiental cuál es la elegida y justificarle además por qué la hemos elegido. Los motivos de elección no solo tienen que ser medioambientales, sino también sociales y económicos, ¿no? La alternativa pues tiene que ser técnicamente viable y tiene que ser también sostenible económicamente y socialmente. Entonces hay ciertos debates o ciertos conceptos que son muy trascendentes para ese modelo. Por ejemplo, la vivienda o, por ejemplo, los suelos industriales. Y, por ejemplo, algunas otras cosas que hemos traído aquí, alguna pequeña documentación que tiene mucha incidencia, como si hay una nueva variante o si hay algún tipo de afección por inundabilidad, paisajística, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el marco en el que estamos. Estamos en un documento que tiene que trazar las líneas generales del futuro de Marchena, ¿no? Y entonces, para poder entender toda la casuística que hay en ese territorio, pues tenéis en la página web, en la pestaña de documentación, la página web ya hemos dicho que para poder acceder a ella, tanto se puede acceder, como se ha comentado, desde la propia página del ayuntamiento, ya hay un icono que pincha y te lleva a la página web del plan, ¿no? Pues bien, en la página web del plan, como decía, hay un apartado de documentación, que lo veis arriba, en el que se puede descargar el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, como decía, pues es un documento que hemos intentado sintetizar, pues un poco todos los aspectos que tienen incidencia en esto, ¿no? Pues tanto el encuadre territorial como los temas medioambientales, e incluso decía que hay un apartado en el que descendemos un poco más, y no hay por qué hacerlo, por así decirlo, en este tipo de documentos, que es la imagen que estabais viendo. Descendemos incluso, voy a hacer un barrido muy rápido del documento.
pero si veis en la página de la izquierda, bueno, vamos a ir haciéndolo página a página. Hacemos un primer análisis del encuadre territorial. Voy a hacer un barrido muy rápido. Analizamos también los temas de socioeconomía y demás. Y también como la renta, las diferentes zonas de capacidad de acceso a la vivienda que hay. Súper rápido, pero para que sepáis que toda esta información, un tema muy importante que es la capacidad que hay ahora mismo en Marchena para poder, todas las manchitas oscuras que estáis viendo son solares en los que se podría hacer una vivienda a día de hoy, pidiendo una licencia. Entonces veis que hay zonas que tienen más capacidad que otras, ¿no? Y los suelos que veis en color violeta o rosado, pues son los que ahora mismo en el planeamiento vigente propone como los crecimientos, ¿vale? Pues en fin, eso lo tenéis ahí contado y desgranado. Y lo que os decía, también hemos hecho en el documento de diagnóstico un análisis de las zonas del suelo urbano, del tejido urbano, pese a que este documento en sí, aquí pues tenéis las densidades de población, en fin, diferentes casuísticas, todos los usos que hay parcela a parcela. Aunque el documento no tenga esa finalidad, sí que nos parece muy importante que el diagnóstico lo tenga en cuenta pues precisamente para saber eso, qué capacidad hay, qué tipos de uso hay en el municipio, y a partir de ahí, aquí un análisis de alturas, en fin, tenéis bastante información, ¿no? Tipos de la edad de la edificación, si el patrimonio es muy antiguo o es más moderno, y eso te permite plantear en el día de hoy si hay que intervenir en regeneración, en rehabilitación, si hay que solicitar ayuda. Entonces, tenéis una serie de información que ayuda, que son herramientas para decidir cómo vamos a manchar. Esto no se trata de empezar a pintar en un plano porque nos parezca más o menos bonito el dibujo, sino que detrás de eso pues tiene que haber toda una justificación que la tenéis en ese documento, ¿no? En definitiva, como os decía, ahí tenéis toda esa información. Eso lo explicamos un poco más detalladamente en la reunión anterior, y hoy pues se trataba de que, si pudiera ser, pues hubierais traído los deberes hechos, por así decirlo, visto ese documento, para poder pues opinar o empezar a plantear cuál es esa alternativa que en principio tenéis en mente o hoy se querría poner en... Aquí tenéis también un estudio muy importante en Marchena, que son las agrupaciones, el diseminado. Entonces, pues ahí en el documento se incluye un análisis de ese diseminado desde diferentes perspectivas, por tamaño de parcela, por intensidad de la... Y claro, eso es algo que tiene mucha importancia para lo que estamos diciendo. En función de la incidencia que tenga ese tejido, esas viviendas, esas edificaciones, porque también hay más cosas que viviendas, pues podremos decidir por dónde se debería de crecer o no, o por dónde se debería de intervenir o no, ¿no? Entonces, pues también es un tema que está bastante... Ahora tenéis ahí un montón de fichas por cada uno de los diseminados en el documento, ¿no? En definitiva, ahí tenéis un documento que, cuando barra todo eso, porque vais más lento en esta parte, hay un apartado conclusivo que se llama síntesis. Si os leéis ese apartado, pues os ahorráis las 100 y pico de páginas anteriores, pero claro, si queréis ir al detalle, pues vais analizando esos capítulos. Y basándonos en ese diagnóstico, hoy estamos precisamente para eso. El siguiente paso es que, como equipo redactor, tendremos que entregar un documento de avance de aquí a aproximadamente un mes, que será analizado por los servicios técnicos, que a su vez pues lo validarán o tendrán el ajuste que sea necesario y lo propondrán para ese envío que os decía, para el medio ambiente. Y ese es el inicio de la evaluación ambiental estratégica, que es uno de los pasos principales para este tipo de documentos. La Administración Ambiental tiene que controlar que estamos no impactando en el medio ambiente, o que el impacto que se está produciendo es asumible y tiene medidas correctoras para que se vaya minimizando ese impacto, ¿no? Os dejo, si os parece, os dejamos la palabra y podéis intervenir. Sería bueno entrar en la web municipal y se ve dónde está el enlace, pues es sencillo. Ayuntamiento de Marchena. Ahora. De Marchena. Entramos. Aquí en las pestañas de la derecha, bajando, se encuentra la pestaña del pegón. Simplemente clicando ahí. Ya, efectivamente, te dirige a la... Es súper rápido. Insisto, lo que hablamos hoy, si os parece que es oportuno, nosotros lo preferimos, que lo transforméis en escrito, además de las actas que nos llevaremos hoy,
incluso en dibujo, todavía más óptimo, si es algo que hay que dibujar, pues lo podéis colgar en el apartado, como decíamos, de buzón de participación, o incluso presentarlo como una especie de sugerencia, pese a que todavía no se ha abierto ese... Estamos en una fase, que no se lo hemos dicho, aquí en esta parte final pues tenéis, incluso podéis agregar un archivo donde colguéis. Que os decía que cuando el ayuntamiento mande a Medio Ambiente esa solicitud, pues con posterioridad se podrá abrir un periodo de participación en el que se podrán aportar sugerencias. O sea que todavía no estamos ni siquiera en el trámite jurídico que te lleva la ley, que se denominarían alegaciones. Es decir, cuando de verdad el ciudadano o el agente participante tiene... que se denomina... Es un documento que está todavía falta muchísimo para llegar a ese documento, es lo que queríamos decir, ¿vale? Estamos en una fase muy primigenia todavía, ¿vale? Que lo que preguntaba es que cómo vais a interpretar el tema del artículo 13 de la lista, porque nosotros tenemos un solar o un suelo en la zona que realmente parece que es del pueblo colindante, que en este caso es la zona de la Puebla. Entonces allí hay varias industrias funcionando, realmente hay vía pública, hay servicios, pero el suelo no sé cómo lo vaya a interpretar, si vaya a poner la línea de urbana o no. Bueno, un poco lo que estábamos comentando antes, que en principio, como todo, las leyes son interpretables, pero precisamente ese es lo que la ley intenta que sea menos interpretable posible, tanto el 13 como el 19 de la ley y lo que te decía del reglamento, como todo lo que es la jurisprudencia. Ha habido mucho litigio históricamente en urbanismo de qué parcela cuenta con condiciones de suelo urbano. La ley andaluza ya incluye un concepto que no lo incluían el resto de leyes anteriores, ni siquiera la LOA, que es la malla urbana. Entonces ese concepto sí que está ya más reglado en la propia ley, entonces te da más seguridad, por así decirlo, a interpretarlo. Es que el problema de esa zona, como ya hay actividades que están funcionando, es muy difícil de desarrollar. Claro. El que tenga un solar de grandes dimensiones es complicado, ¿sabes? Y encima está pegado a otro municipio, que no está nada del núcleo urbano de aquí. Entonces, no sé cómo habéis planteado esa zona, porque es bastante... Es un tema delicado. Es un tema delicado, sí, pero bueno, un tema que ya en el documento de diagnóstico lo podéis ver. Digo este tema de la Puebla, pero hablo de todos los sectores que estáis viendo en este color lila, son los sectores que en el planeamiento vigente eran suelos urbanizables, ¿vale? Algunos se han desarrollado más, como San Ginés, en fin, algunos tienen ya más desarrollado, otros tienen planes aprobados, pero no han llegado a urbanizar, a poner las calles, por así decirlo. El caso de la Puebla, de los sectores que están en colindancia, en conurbación con la Puebla, pues el problema que tienen es que están pseudo urbanizados, es decir, o pseudo construidos, se han ido construyendo sin que se haya urbanizado regladamente, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que, como decía Miguel, aunque haya allí naves, aunque haya allí una urbanización, que alguien ajeno a esto pues podría incluso confundir con la Puebla o decir que aquello es una calle como todas las calles, pues no nos queda más remedio o no nos va a quedar más remedio que clasificarla como posiblemente como rústico. Vamos, posiblemente no, ya en el diagnóstico es lo que decía, ya hemos hecho un avance de cómo se consideran esos suelos, cada uno de esos sectores, basándonos en la disposición transitoria de la lista. La ley trae una disposición transitoria en el caso de que no se haga un plan general, en el que te hace una equiparación de aquellos suelos que en el planeamiento vigente pues son urbanizables. Como el urbanizable ha desaparecido en la nueva ley, pues te hace una disposición transitoria diciendo en qué situación están ahora, ¿no? Entonces, de todos esos sectores hay una ficha en el diagnóstico territorial en el que se avanza cuál es el tratamiento jurídico, cuál es la interpretación de qué carácter jurídico tiene ese suelo. Y el tema de la Puebla, pues volvemos a lo mismo. Lo que no podemos hacer es taparnos los ojos y saber que ahí hay una realidad ya, ¿no? Entonces, ponerlo como urbano, según como el artículo urbano, 13. Si cumple el artículo 13 tendríamos que poner... No es que podríamos, es que deberíamos. Es un poco lo que quiero recalcar, que se supone que la ley no es interpretable. Es decir, como estáis dibujado, no entiendo que no. No, pero es que este plano es de planeamiento vigente, este plano no es de propuesta. Insisto, nosotros hoy no vamos a sacar nada de propuesta aquí, no vamos a sacar nada, no.
se supone que de aquí tiene que salir la propuesta. Aquí todos los planos que vamos a traer son bases y estados vigentes, puesto que precisamente estamos construyendo y lo que os transmito también es que la forma de pintar los planos que históricamente ha habido va a ser diferente. Entonces, los suelos que ahora querramos, compartamos entre todos, que sean urbanizables, no van a aparecer de un color en los planos. Entonces, y eso no significa que no se puedan desarrollar y que eternamente sean rústicos, sino que hay que pintarlo de otra manera, puesto que la ley ahora pues trabaja así, ¿no? Un poco lo que... Para indicar cuáles son, digamos, las zonas de urbanización preferente. Serán suelos rústicos, saldrá en verde, pero diremos que parece ser que es fácil que eso se integre dentro en el futuro. Pero para eso habrá que hacer una figura nueva, que es un área de transformación urbanística, que es como un plan que viene después del plan. Eso. ¿Vale? A mí no me daría miedo a tener un suelo rústico lindando con suelo urbano. Es que lo prefiero antes de que me lo pongan como urbano, no consolidado. Es decir, ¿por qué? No consolidado, perdonadme por irme otra vez a la logua, que no es así. Es decir, antes de que me pongan como suelo urbano, que no es suelo urbano y es una parcela, no va a ser una parcela, será un suelo urbano sujeto a un área de transformación urbanística de reforma interior, casi seguro, y ya te marca el máximo número de viviendas, te marca el aprovechamiento, el porcentaje de VPO, te lo marca todo. Yo preferiría 1000 veces que me lo dejen como rústico y ya propondré yo, o los vecinos de la zona, o cualquier agente urbanizador, la mejor propuesta para urbanizar aquello. Es que de hecho, yo a todos mis clientes, o a Paco cuando hablo, o con Juan Antonio, yo insisto en que lo mejor en caso de duda es no dibujar nada. Cuando dibujas algo estás forzando a los vecinos a tener que hacer lo que se marca. Y eso es el mayor error de todos los planes que hubo con la LOGUA, que se dibujó demasiado. Y se marcaron demasiadas delimitaciones y demasiadas ordenanzas. ¿Qué ocurre? Es que, claro, que me lo petas como urbano, en algunos casos me hace una faena, porque ya me está diciendo que te va a marcar una ATU de reforma interior y te la van a delimitar. Y ya te estás metiendo a ti con el vecino a la vez, cuando a lo mejor no te hace falta y demás, porque que sea suelo urbano no quiere decir que sea una parcela edificable. Y eso es lo que más cuesta de asumir, pero es que es así. Luego... la caducidad de la declaración de ATU, que si se claro. El procedimiento. El problema de esa zona es que no es vivienda, es otra... Bueno, sí, pero yo no he hablado de residencial o industrial, estoy hablando de parcela edificable o reforma interior o de mejora urbana, que también podría ser el caso de que fuese una mejora urbana. Ojalá, pero vaya, pocas veo yo que toque hacer una mejora urbana en lugar de una reforma interior, basándonos en las delimitaciones actuales que hay. Cuando haya otras o se propongan otras, pues se podrán hacer estudios de ordenación en lugar de planes de reforma. Pero es que vamos a llenar marginal de planes de reforma como nos pasemos con el suelo urbano. Yo veo que está un poco olvidado por la zona, la situación en que está. Porque realmente todo el mundo se cree que es del municipio de al lado. ¿Sabes? Lo primero, el alcalde y esto, realmente esa zona les digo porque los que están allí no votan aquí. Eso es lo primero. Y después, con lo que conlleva eso. Que se han ido haciendo construcciones de aquella manera, entiendo, pero al final están funcionando varias empresas allí. Yo creo que estamos entrando demasiado en lo concreto, en lo que va a ocurrir dentro de 2 años, o más. Y eso, de momento, creo que no es lo que persigue este plan. Bueno, en primer lugar, yo no tengo ningún interés urbanístico, ni soy técnico en la materia, ni soy arquitecto, ni nada. Tengo mucha experiencia en este tema porque durante muchísimos años pues, he sido delegado de urbanismo aquí, los intereses patrimoniales de Diputación, incluso la antigua Comisión Provincial de Urbanismo he formado parte de ella. Y la gente creo que no se da cuenta que esto es el documento más importante que tiene este municipio para los próximos 20 o 25 años. Y lamento que estemos aquí tan poca gente, y ni siquiera ningún político.
desgraciadamente, cuando no saben la importancia que tiene esto. Es más, un plan general como este, que no vaya acompañado de otro documento que debería ser un plan estratégico de desarrollo económico, social y patrimonial, paralelo, pues no nos daría la auténtica dimensión de lo que vamos a hacer y la importancia de lo que vamos a hacer, porque no solamente debemos analizar ahora mismo cómo es nuestro municipio, sino qué queremos hacer de mayores, qué va a hacer, hasta dónde, hacia dónde vamos a ir en los próximos 20 o 25 años, cuáles son ahora mismo los aspectos positivos que tiene el pueblo, cuáles son nuestras debilidades, hay que corregirlas. Por eso, perdonadme que mi intervención no vaya en temas concretos de esta parcelita o de este cortijo, de este tema, sino una consideración general. Mira, en primer lugar, estamos hablando del territorio, de incardiar Marchena, imbricar Marchena dentro de un territorio que está ahí definido, que tiene grandes potencialidades, pero también tiene grandes deficiencias que hay que corregirlas. Por eso la primera intervención que tuve era fundamental, nuestras comunicaciones. Es decir, Marchena tiene que incardiarse ahora mismo en los temas que tenemos ahí, que se han quedado atrás, la alta velocidad, esta que se nos ha quedado ahí interrupta en la puerta del pueblo, nuestro acceso a la A92 y la Nacional 4. Es decir, que tenemos que potenciar que haya una autovía que vaya desde el cruce de Montepalacio como mínimo a Écija, para que Marchena entre en la comunicación entre esas dos grandes vías, incluso ponernos de acuerdo con otros municipios, como por ejemplo Morón, que se ha quedado también fuera de esta vía fundamental que es la 92, y tratar que las 361 y 364 a medio plazo, porque son autonómicas, Es que muchas veces echamos toda la culpa a la administración central y ahora parece que la autonomía está ahora mismo en los cielos, ¿no? Hay que presionarle también a la autonomía para que esta vía de comunicación, además, lo dije el otro día, he estado calculando que habrá unos 120 o 130.000 habitantes entre Morón, Marchena, Écija, Paradas, La Antejuela, es decir, que nos hemos quedado un poco fuera de juego, por lo tanto, incidir. Además, históricamente, yo tengo demostrado, y ahora voy a publicar uno de mis libros, por qué Marchena no pasa a la A92. Pues en 1710, hace un montón de siglos, se cayó un puente, el puente del Corbones, y las carreteras del Levante de Marchena se quedaron totalmente incomunicadas. Esto hizo que se desviara, tuvieron nuestra autoridad de 200 años para reparar ese puente, pues no lo repararon. Y entonces la carretera se desplazó y quedó Marchena aislada. Que no nos ocurra estas cosas, es decir, que no nos ocurra ahora, en este momento de desarrollo, que nos quedemos fuera de las vías de comunicaciones, no solamente la alta velocidad ni la autovía, sino también las cercanías. ¿Cercanía por qué? Las cercanías no llegan a Osuna y Marchena y todo esto. Eso es fundamental. Segundo, que es muy importante, y bueno, eso es también, es decir, el tema famoso de los diseminados. Yo siempre he defendido que Marchena tiene que estratégicamente aproximarse a la A92. Siempre he dicho, bueno, vamos a arrimar a la A92. Bueno, pues la gente, a lo bestia, nos está llevando a la A92. Si veis, yo he estudiado los planos, ¿no? Y resulta que hay ahora un carril de construcciones totalmente ilegales que nos está llevando a la A92. Es decir, que está desembocando en el perotonar y todo esto. Y entonces yo digo, bueno, vamos a darle, lo dije el otro día, vamos a coger toro por los cuernos, ¿no? Es decir, si la querencia de la inversión, porque la inversión no tiene que ser toda en hacer pisos para arriba ni nada, hay una tendencia natural, histórica, y dice, ¿y por qué la gente tira hacia la Puebla? Pues mire, tiran hacia la Puebla porque son las tierras más baratas y que hay parcelitas más pequeñas. ¿Por qué? Porque los grandes propietarios antes, la iglesia, el ducado, se quedó con las mejores tierras. Y las tierras más pequeñitas que se parcelaron, en la desamortización y todo eso, fueron estas. Entonces, precisamente es una creencia. Dice, ¿veis? Mira para allá.
Marchena va hacia la Puebla. Pues ahora hay que tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, vamos a darle una alternativa a todo este asunto. Otro tema. Yo creo que fuimos muy disparatados poniendo excesivos planes de, bueno, sectores. Es verdad, tenemos oferta para construir 2.500 o 3.000 viviendas, y cuando realmente lo que hace falta es solamente 1.000 viviendas. Porque dice... La oferta sí. con la lista es infinita. Sí, pero me estoy analizando el antiguo plan general, los 5 sectores, que precisamente lo dije el otro día, se han desarrollado precisamente los sectores en los cuales está incidiendo la gente que tiene dinero. La clase media y la clase media alta es la única que ha construido en los últimos 20 años. Si os dais cuenta, el S1, el S2 y el S3 no se ha desarrollado absolutamente nada. Y sin embargo, el sector 4 y el sector 5, que son parcelas con la cual la gente invierte dinero porque va buscando casi una segunda vivienda cerca de la suya del pueblo, es lo que se ha desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado. Habrá que analizar también este tema. Hay también un parcelario interior que no se ha desarrollado, es decir, zonas que están en el interior de la población, que son ahora mismo unos solares que están ahí, que están ahí. En resumidas cuentas, lo que estoy diciendo es que habría que centrarse en estos primeros momentos en buscar una estrategia, una verdadera estrategia, no solamente urbanística, sino económica y lo que sea, y dar respuesta a toda esta demanda que hay en los propietarios y la gente que está invirtiendo. En fin, de momento yo creo que ya me he extendido. Ya hablaré otra vez. Al hilo de los... Sí, pero hay suelo para construir. Vamos a ver. No, es que... vamos a ver. Si vemos el plano... Bueno, perdona. Estoy intentando no cargar en la página, pero ese plano sí. Es del planeamiento vigente. Sí, bueno, sí. No, lo digo ella, que está interesada porque, vamos, yo conozco a Rosy de toda la vida y sé que tenéis propiedades y, en fin... Bueno, me estoy refiriendo que en el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Y cada uno quiere arrimar las para su sardina, ¿no? Sí, pero es así, ¿no? ¿Por qué la gente interviene en muchas ocasiones? Y verá esto cuando llegue al hilo inicial y todo este tema, ¿qué quiere la gente? La gente lo que quiere es que si tiene una parcela cerca, pues poder desarrollarla y venderla y ganar dinero, las cosas como son. Lo que ¿Qué? Bueno, estoy hablando en general, ¿no? Lo que digo que había una serie de sectores que se podían desarrollar. El sector 1, sector 2, que nosotros le llamamos el parque, después el sector 3, que está en lo que es el camino del loro, no del loro, del oro, porque es mentira, lo del loro, es el oro, no sé por qué la gente le dicen el loro. Y después, pero precisamente el sector 4 y el sector 5, que era... Sí, estaba más alejado precisamente de la población y todo, es el único que se está desarrollando. Si veis allí, son 300 metros, 400, algunos han comprado 2 y 3 parcelas y lo han desarrollado, y al final quienes han intervenido han sido gente que tiene sí, no hay vivienda social ni hay nada, sino son gente que tiene dinero, que han comprado aquel tema. ¿Que dónde está? ¿Dónde tenéis vosotros ese tema? Yo creo que el mayor error de los sectores 1, 2 y 3, aparte de su extensión, es la topografía que tienen. Vamos a ver, el mayor error urbanístico en Marchena en los últimos 40 años es haber tapado el crecimiento de Marchena en la mejor zona, que es la más alta y la más llana, que es los polígonos industriales, ¿vale? Y se incidió en el error dejando que todas las unidades de actuación y de ejecución que se marcaron con las normas subsidiarias se siguiesen desarrollando como industrial, como la extractora, en vez de residencial. Se ha permitido que se siga construyendo parcelas industriales que no son necesarias tantas y no residenciales en la mejor zona de Marchena. Porque la Alameda y el sector 5 del Saginés es que están en una zona muy buena. Es que hacia la carretera de Carmona solo zona inundable, ¿vale? El sector 1, la topografía es un barranco, lo mismo que el 2 y el 3, ¿vale?
quitando los yacimientos arqueológicos que hay tanto en el 2 como en teoría en el 1, ¿no? Vale. Ahora bien, y hasta la saciedad se ha seguido incidiendo en el error como el sector 9. El sector 9 lo han tenido que regalar, como hemos dicho. El sector 9, yo creo que, no sé, quizás que estemos llegando tarde ahora que se están edificando un poco más. El sector 9 se podría haber recalificado cuando todavía era LOA como residencial, cuando se vio que no se iba a colmatar en la vida de industria. Y el aprovechamiento se podría haber cobrado para hacer un parque o una conexión con el pueblo. Se podría haber hecho de muchas formas. Ahora estamos en el momento en el que se podría, con las correcciones ambientales pertinentes, es decir, evidentemente no podemos poner vivienda al lado de naves industriales por el tema acústico y medioambiental, pero por estudios de ordenación se podrían pasar muchas áreas a residencial, incluso aumentar el aprovechamiento, que no hay límite con el estudio de ordenación, y sería bueno para el pueblo, porque tampoco los de... Perdón, ¿estás hablando del Camino Hondo? Estoy hablando de toda la zona industrial de Marchena, menos la carretera Camino Hondo, zona de la cooperativa y hasta el Pemar frente al cementerio. ¿Qué pasa? Corregir ese error entiendo que es prácticamente imposible, pero que estaría bien que se estudiasen zonas en las que se pueda corregir ese error. Creo que todavía hay algo de margen de mejora. Las ATUs de reforma interior y de mejora urbana que haya en zona industrial, o las unidades de ejecución que estén definidas, se podrían estudiar cuáles se podrían convertir a residencial sin que sea una afección acústica importante operación del POU. Sí, son operaciones del POU, pero bueno, como estáis estudiando el suelo urbano, me parecería correcto que se estudiara. Y sobre los diseminados, ¿por qué se ha construido tanto diseminado en Marchena? Porque aquí el que no tenga una piscina en verano le da algo, es que es normal, y la ordenación urbana ha fallado a los marcheneros a la hora de proporcionarle esos servicios. ¿Por qué se ha construido el 4 y el 5? Porque se pueden construir piscinas. La realidad es que tampoco, es que son unas parcelas tan pequeñas que es que no merece la pena ni hacer piscina a veces, ¿sabes? Es que, y muchas veces, por clientes y demás, me hago un chalet aquí, no, pues me lo compro en el campo ya hecho, aunque no tenga documentación ninguna. En definitiva, ya te digo, la ordenación urbana en Marchena ha sido un desastre, y yo estoy aquí porque confío muchísimo en que podéis darle una vuelta de tuerca a esto. Sé que es complicadísimo, que hay errores, que por todo lo que vincula al urbanismo, que es lo principal, la economía y las propiedades de la estructura de propiedad del suelo, hay errores que no se van a poder corregir nunca. Pero que poco a poco este plan podría dar una medida de soluciones futuras para el plan de ordenación urbana que habrá que desarrollar, o para que cuando dentro de 20 años se haga otro plan general, a lo mejor se haya dado algún pasito en estos 20 años para seguir corrigiendo errores. Yo confío en que seguro que soy capaz. Los ritmos del urbanismo son esos, desde luego. Claro. Lo que se pinte ahora no se va a ver desarrollado hasta dentro de 20 años, quizás, ¿no? En el caso de que se desarrolle. Entonces sí, claro. Lo digo, tú lo que propones es que ahora mismo hay un suelo que es industrial, ¿no? Que no he propuesto nada. No, vamos a ver, he intuido que sí, tú, claro, que tú estás diciendo, el sector 9 y la zona industrial. Yo sé lo que dice. ¿Por qué? Porque él está indicando de que hay una zona, por llamarle así, magnífica para construir en Marchena, suelo urbano residencial, que ahora mismo es industrial, ¿no? Y en la pantalla lo tenéis. Exacto. Todo lo naranjita de la... Sí, lo digo para la aportación que tú pareces que quieres tu propuesta, ¿no? Que sería que se reconsidere determinadas parcelas que hoy día son urbana industrial para podrían ser transformarlas en urbana residencial. ¿Por qué? Oye, porque tiene sus servicios, porque tiene todo, iluminada, agua, luz, lo que sea, y ahora resulta que a lo mejor, pues bueno, aquello parece
Sí. Aquello, no sé, a lo mejor incluso ha perdido ya su utilidad industrial, porque la industria ha desaparecido y aquello se ha quedado en un esqueleto de lo que sea, o parcelas que no se han desarrollado. Lo absurdo que es Pero- que el sector 5, lo absurdo que es que el sector 5 San Ginés se haya construido detrás de un polígono, Ya. en vez de continuando con la zona residencial. ¿Vale? Es que no se podría poco a poco, ya te digo, 20 o 40 años, pero poco a poco ir cosiendo esta zona de residencial, ir acotando el industrial no es eliminarlo, es ir llevándolo a un Sí, sitio pero- poco a poco. sí, perdona. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que yo tengo una nave que es industrial Sí. Pero y me la pasa y puedo pasar a la residencial, pero- necesito más aprovechamiento. Sí, No- pero no- la pregunta mía es, ¿se puede convivir lo industrial con lo claro? no, si yo de primera hora he Es dicho decir, que es muy complicado, que no exacto. que no vale que yo mi parcela industrial la pase a residencial y al lado tengo una nave, no se puede. Pero eso, es decir, hay fórmulas mixtas también. Ya, por eso te lo Nosotros decía eso lo hemos que trabajado en algún proyecto. Según los que usos no- que se le den a un suelo de actividad económica, puedes limitar el tipo de uso y puede haber, por ejemplo, polígonos industriales claro, nosotros tenemos en la palabra industria, camiones, ruido. Que no me pero hay parecería son- mal, no me parecería pero mal, hay porque algunas lo que digo es que si actividades son conviven... exactamente, que en realidad son comerciales. Entonces Sí, puede... exacto, que si puede conviven ser la una industria transición, o la sí. actividad comercial e industrial que hay allí sea compatible De con el hecho, uso. yo creo Sí, que tú es no puedes poner, no sé, una chimenea al lado de un... De hecho, yo creo que es un o asunto... una industria que empiece con ruido al lado de una de estas, es decir, que yo no lo vería mal. Yo Sí, creo que es un sí. asunto muy a tener en cuenta y sería muy planteable para, ¿te has puesto este? Para el futuro POU. Lo que no quita que desde el PEGOM se planteen las urdimbres para que, bueno, si se ve viable, se pueda plantear. Porque si hay una primera banda de este industrial que tiene un carácter más terciario, el terciario sí que es más compatible con la residencia. O sea, estamos hablando de bueno, ahí tenemos un edificio enorme que está integrado en la malla industrial, que es una gran tienda de muebles. Enfrente tiene otra, o sea que la verdad es que hay una primera banda, el gran vacío de Harineras Camacho, los vacíos cercanos a los depósitos, 2 o 3 antiguas almazaras o fábricas de aceite y tal, que han quedado en desuso, que son suelos de 4.000 metros, de 3.000 metros, muy disponibles. Actualmente todo eso está calificado como industrial. Que se ven las vías y se van proponiendo como digo, las urdimbres para que esta transformación se produzca, pues será objeto que tendrá que ser, o sea, tendrá que ser objeto de estudio. Y a la línea de lo que decía en la otra intervención, a mí me pareció muy interesante el tomar conciencia de que, a ver, ¿cómo decirlo? Por un lado, me voy a salir un poco del tema, pero a ver, la RAE, la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua redacta el diccionario, pero no imponiendo qué es lo que tienen que hablar los españoles, sino recogiendo lo que se habla en los españoles y no está recogido en el diccionario, integrándolo, porque o sea, los que mandan sobre la lengua son los hablantes de esa lengua. Esto como un poco introductorio. El urbanismo lista va un poco más en esa línea de decir, a ver, si las líneas de los habitantes de un municipio ya están hablando hasta de manera irregular, están hablando de hacia dónde son los crecimientos que les interesan, mínimo estudiarlos, ¿no? Y ver que esto en urbanismo, en diseño urbano, existe una cosa muy bonita que le llaman los caminos del deseo, las sendas de elefante, que es que los arquitectos nos ponemos a diseñar un parque, no sé qué, y proponemos que el camino es por aquí y al lado le pongo un césped, y resulta que el usuario habitual determina que le resulta mucho más cómodo cortar por el mismo césped porque le está haciendo dar una curva absurda o lo que sea, y acaba marcándose esa vereda. Y lo más inteligente es coger mañana y poner con hormigón o lo que sea, con cualquier tratamiento que lo haga más, esa vereda para que...
porque en definitiva es lo que quiere el habitante, que es el que está todos los días en esa ciudad. Entonces, de hecho, ahí está una experiencia de que antes de tirar los caminos sembraron un césped, dejaron a que aquello se usara durante 2 o 3 años y las sendas que se marcaron fueron las que pavimentaron. Pues esto, no digo que sea a rajatabla algo así, pero para eso se hace el diagnóstico. O sea, estabas hablando, dice, la gente está marcando que esa aproximación a la A92, esa aproximación a... Ellos dijeron en la presentación del diagnóstico y tal, que parecen claras las líneas de la tendencia al crecimiento hacia el sur-sureste y la propia... el devenir de los tiempos había marcado el fracaso del crecimiento norte. ¿No? O sea que lo único que decía era que efectivamente, que si hay suelo que ahora mismo es urbano industrial, pudiese en su momento ser urbano residencial, pero que el terciario de allí fuera compatible con la habitabilidad, no permitir una determinada industria que pudiera molestar a la gente que hay que posiblemente vaya a habitar allí en el futuro. Solamente que la querencia de la gente, la economía en el fondo es la que mueve casi todo, es la que te marca muchas veces el desarrollo urbanístico. Pues claro que sí. ¿Por qué se desarrolla la carretera de Carmona? ¿Por qué? Porque aquello terreno era, todo el mundo quería vender, porque aquello no es de uso agrícola prácticamente, y aquello se inundaba y lo que sea, bueno, pues ya está. Como era barato, pues la gente compraba allí en la parcela por 4 perras gordas y hacía su nave, además sin licencia municipal ni nada. Y al final nos damos cuenta de que son intereses económicos lo que están moviendo el urbanismo y casi todo en la vida. Y sobre todo, una de los espíritus de la nueva ley, ¿no?, es el crecimiento desde dentro, ¿no? Es no ejecutar, no usar más suelo si hay suelo. Aquí se ve en este plano, está toda la zona de residencial colmatada, ¿no?, está dibujada como amarillo fuerte, ¿no?, y la zona industrial está medio vacía de parcelas todavía, ¿sabes? Es decir, hay suelo como para construir, no todas las viviendas que hace falta en Marchena, sino otra Marchena, ya hay suelo urbano ejecutado, lo que pasa que es industrial, ¿vale? No tenemos por qué ejecutar más suelo, lo que tenemos es que ser inteligentes, trabajar mucho en reestructurar esos usos, ¿vale?, creo yo. Y si fuésemos capaces, los marcheneros, de hacer eso, podríamos resolver el problema de vivienda y de crecimiento hacia los mejores terrenos de Marchena sin necesidad de ejecutar planes parciales y nuevos desarrollos urbanos. Sería un éxito, para empezar, económico y medioambiental, creo yo. Y qué más, y bueno, un poco más, no quiero ser muy pesado. Por reconducir un poco la intervención, mínimamente, porque es importante lo que has comentado. En el diagnóstico también se ha intentado asumir o interiorizar esa carencia que efectivamente tienen los planes, y es que deberían ser estratégicos, ¿no? Hay ahora mismo ese debate. La planificación ha dejado o está dejando de ser física, es decir, de pintar grandes manchas, y pasa a ser una planificación estratégica. Eso tiene una complejidad, que es un poco la que estaba intentando mostraros antes, que antes era muy fácil, por así decirlo, manchar un suelo, y ya sabemos que ese suelo, pues, tarde o temprano se va a hacer. Ahora hay que dar soluciones a problemas, pero no manchando, sino diciendo, contando. Claro, eso tiene dificultades tanto para el equipo redactor como para el ayuntamiento, para aprobar el documento, como para la persona que no es técnica siquiera o que no está tan familiarizada, entender cómo se va a producir eso, ¿no? Pues estamos precisamente en ese momento. El diagnóstico ha intentado poner esa carne en el asador, ¿no? Por ejemplo, con el debate que decías del AVE, de la alta velocidad, pues también en el diagnóstico hemos recogido esa situación esa casuística, ¿no?, porque hay que tenerla en cuenta, ¿no? Los temas estratégicos están sucintamente en el documento porque hemos hablado de renta, hemos hablado de inclusión social, hemos hablado de temas que no son puramente construir o edificar o urbanizar, sino también otras dimensiones que, como decía antes, son muy importantes, lo social y lo ambiental. Eso también lo tenéis en el diagnóstico, ¿no? Y también hemos introducido la dimensión estratégica porque el diagnóstico incluye un apartado que es un DAFO, ¿no?, que es una metodología de análisis para encontrar las debilidades,
las fortalezas, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Y eso proyectarlo, como bien decía, a largo plazo. Este documento, coincido en que es el documento más importante de Marchena, ¿no? Con respecto al tema de replantearnos o no, precisamente este es el momento en el que tenemos que por lo menos empezar a decidir si lo que queremos es seguir creciendo o crecer para adentro, ¿no? O hacia adentro, ¿no? Os traía algunos planos que no son propositivos, pero que sí van a tener mucha importancia. El primero es este, que es de donde venimos. No podemos negar de dónde venimos, ¿no? En este plano, y en el que está en pantalla ahora mismo, ya se están marcados tanto los suelos que son urbanizables como aquellas unidades de ejecución del plan vigente, del planeamiento vigente, son todos esos suelos naranjas. En todos esos suelos naranjas, el suelo ya es urbano, el suelo ya tiene condiciones para poder hacer un PRI, una reforma o incluso un estudio de ordenación. Este documento, en teoría, no tiene que entrar aquí, el pegón. Pero nosotros, además de que por pliego, por el contrato que se ha forzado, que se ha formalizado, propuesto, porque como mejora, en mi opinión es un acierto, lo han hecho algunos ayuntamientos más además de este, y es precisamente en ese germen está el debate profundo que estábamos diciendo antes. Como los planes se han dividido en dos grandes planes, los generales y los en la ordenación detallada, nuestra opinión y la del ayuntamiento, cuando ha licitado el contrato de esa manera, oye, los dos se tienen que hablar. No podemos decidir cómo vamos sin taparnos los ojos y saber qué hay ahí dentro. Pues claro, ahí dentro hay todas esas manchitas naranjas. Este plan no debe ni puede, porque la lista no lo deja, decir si ahí se van a poner 15, 20, 30, 300, 400 viviendas. Pero sí que debe o puede, nosotros creemos que debe, como redactores, sí que puede decir las estrategias, lo que hablaba. Oye, ¿se podría esto replantear a residencial? Pues el modelo sí que debe ya, o puede, decir también qué pasa en el suburbano, no solo en si vamos a crecer, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Es verdad que es muchísimo más complejo, tanto la forma en la que estamos haciendo ahora, pese a que lo que se persigue precisamente es la simplificación, porque la ley lo que persigue es que este documento, pues como define las grandes trazas, sean los siguientes documentos los que, como decías antes, pues se tropiecen en si finalmente vamos a poner 3 alturas aquí, 4 alturas allí, porque eso es lo que normalmente ha entorpecido el que las cosas se aprobasen, porque es muy complicado que a todos nos guste el dibujo que finalmente quede en él. Entonces la ley intenta hacer eso, no dar una patada hacia adelante, sino que sea el siguiente documento el que, basándose en la estrategia que planteemos en pues defina finalmente ese plan parcial además. Es verdad que esta zona, la realidad es tozuda y lo ha demostrado, pues es la que se está desarrollando, pese a que el planeamiento original es justo al contrario, ¿no? donde queda en la parte norte y no en la parte sur, ¿no? Pero también es verdad que hay que analizarlo. Este documento lo ha analizado en el sentido de que tenéis los datos de cuánta ocupación hay, tanto industrial como residencial, y que duda cabe de que es complicado la convivencia entre esos dos usos. Pero nadie dice que tenga que ser imposible. Serán esos documentos lo que podrán o no. Precisamente estamos ahora aquí decidiendo si queremos mejor esa Marchena o otra en la que a partir de aquí pues volvamos a manchar de lila todo lo que está aquí, ¿no? O del color que la lista te diga que es el equivalente a ese urbanizable, ¿no? Un poco en eso es lo que estamos. Viendo este plano se ve claramente, cuando vemos, por hablar de colores, de lila y de naranja. El naranja, ¿no?, son las ATU de reforma interior o de mejora urbana, las unidades de ejecución de toda la vida. Te pones a sumar, aquí caben 100 viviendas, al menos es una hectárea el solar. Aquí caben por 200. Es decir, te pones a sumar las manchitas naranjas sin necesidad de ejecutar más suelo y te caben las 2.000 viviendas que hace falta en Marchena, ¿eh? Sí, eso es se puede crecer perfectamente. Y estamos hablando sin aumentar el aprovechamiento que permite la lista mediante los estudios de ordenación, que también está, no sé si entiendo que nos meteréis en eso, pero bueno, que estaría bien aumentarlo en ciertas zonas, porque si no van a ser indesarrollables por muchos motivos, según cada uno por el suyo. Y bueno, y por decir también, de cara a por qué han fallado estos sectores y por qué veo más razonables sectores más pequeños, es que, si me dibujar un segundo, la fase 1 del barrio La Quita, creo que es esto. Estos son 80 y tantas viviendas.
¿vale? Con su placita, su zona peatonal, su vía rodado, una urbanización estupenda. O 100 viviendas, no lo sé, ¿vale? Más o menos. Eso fue una fase. Después se construyó la segunda, que hay aquí, otras 150, ¿vale? No se podría, en el futuro, porque esto también hay que contarlo, que el suelo rústico común se podrá urbanizar siempre que reúna las condiciones para hacerlo. El primero que esté junto a suelo urbano, ¿no? O no. Pero bueno, ¿por qué no se podrían hacer ATUs de este tamaño poco a poco? ¿Vale? Evidentemente tiene que proponerse y justificarse muchas cosas para que se pueda aprobar esa propuesta de limitación. Porque creo que ha sido un crecimiento orgánico el de este barrio, que es de los 50 en adelante, sin una ordenación con un plan general bien definido. Y se ha creado un barrio estupendo. Es el barrio con más densidad de Marchena y urbanísticamente es casi de los más interesantes porque es el que más variedad de tipologías tiene. Pero claro, ha ido creciendo poco a poco. Pero no entiendo cuál es el planteamiento. El que por qué no se pueden hacer ATUs de nueva urbanización más comedidas en su superficie sobre todo. Porque yo puedo hacer una urbanización de 100 viviendas, pero hacer un sector 1, que es que el sector 1 es casi el barrio de la Guita entero. ¿Estamos hablando de paso de suelo rústico a ATU para ser...? De nueva urbanización, exacto. Puede ser más pequeña, sí, de iniciativa puede hacerlo. Claro, sí, claro. El que tenga alguna propiedad pequeña puede levantar la mano y solicitar... Sí, convertirse la en lista lo ATU permite. por voluntad. La lista lo permite, pero claro, vosotros vais a marcar, digo yo, que unos requisitos o unas directrices para las nuevas ATUs de nueva urbanización, ¿no? Solo por eso, para que tengáis en cuenta. Sí, ¿no? Estamos en el debate un poco, decía ahí que cómo interpretamos, que no es que en teoría lo interpretemos, son los datos los que nos hablan. Hay un estudio de necesidad de vivienda en el que hemos dimensionado cuánta vivienda nueva hace falta en función básicamente en Marchena de la edad de emancipación. Hay muchas personas en Marchena que no pueden acceder a la vivienda porque, como también dice el estudio, pues la renta no les llega, sacarse una hipoteca y a comprar una vivienda. También es verdad que no hay una oferta deseada ahora mismo, posible, y entonces ese volumen de personas es la que nos está dando la necesidad de vivienda. Y por otro lado, el tipo. Y el tipo de vivienda, efectivamente, la necesidad y el tipo de vivienda. Y por otro lado tenéis el plano que os puse anteriormente, en el que ya pues hay una capacidad, es decir, hay muchos solares que ya están en disponibilidad. También se dice que esos solares pues obviamente no son del tipo, porque a lo mejor hay vivienda vacía en los sectores 4 y 5, pero no hay capacidad para poder comprarla, porque es un precio elevado, ¿no? Claro, efectivamente. Claro. Es que no saben, entiendo que no habéis podido llegar a la hora de diagnosticar eso, no hacéis una idea de cuántas viviendas hay en entreplantas de nave industrial en Marchena. Y de muchísimas personas que dicen, no, yo mi sueño es hacerme mi nave y mi entreplanta mi piso. Muchísimas, porque para empezar por condiciones económicas y para seguir por la sencillez. A lo mejor es un disparate de variedad tipológica de vivienda ese, pero bueno, te da una idea de un problema que hay en Marchena, ¿vale? Que es que el suelo barato se ha gastado en industria, no solo barato y de calidad, se ha gastado en industria, y no hay residencial, Marchena es que a mí, personalmente a nosotros como empresa nos recuerda mucho, y es que hasta en eso se parece a Chiclana, ¿no? En el tema del diseminado, pues tiene ese problema, pero eso que comentaba también es una zona de ordenanza en Chiclana. Chiclana tenían ese problema porque, en fin, pues va históricamente el desarrollo pues un poco antes, pero al final llegamos a ningún lado, ¿no? Y tienen una zona en la que hay un polígono industrial que está, como Marchena, muy al lado del centro histórico, se llama Las Albinas en ese caso, y ya las normas del 87 calificaron una posibilidad, y es que en las naves se pudiese hacer una entreplanta para residencial. Fijaros ya que eso estaba incluso arreglado en ese... Eso derivó en que efectivamente hubo gente que llegó a legalizarlo, porque no es sencillo, entonces pues la mayoría no lo legalizaban, lo hacían, pero no lo legalizaban, ¿no? Pues estamos precisamente ahora en el POU de Chiclana, en esa zona se permite hacer lo que tú has denominado antes un estudio de ordenación, es decir, estamos trabajando allí y estamos planteando esa solución.
Esta solución que tú planteabas en un hipotético escenario a larga, pues en ese municipio ya se está produciendo a día de hoy, por ejemplo, ¿no? A día de hoy y con los mecanismos. O sea que es una opción, es una manera de crecer esa compleja. Encontramos también, creo que fue en Benicarló, ¿no? En También, Benicarló, que en municipios que tienen este tipo de dinámica, sí, pues se puede hacer. Y había cosas que estaban bien hechas. Es decir, Claro, no claro. tenía por qué ser una opción cutre. Es raro el tema de la entreplanta en una nave, pero si tiene calidad, pues no tiene por qué ser una cosa a la que hacerle una guerra, ni mucho menos. Pero lo importante en este momento que estamos tan primigenio es que todos entendamos que esto hay que hacerlo de otra manera. No tenemos por qué ahora hacer toda la vivienda de Marchena en nave, ni tenemos por qué asumir todo lo diseminado. Lo importante o lo básico es que sepamos que en el diagnóstico ya hemos puesto mucha carne o ya hemos dicho muchas cosas a nivel estratégico. Hoy os traía otro tema con mucha incidencia, que es una nueva variante que se está proponiendo, lo habéis visto en prensa. Pues claro, este tipo de cosas tienen una incidencia brutal en el modelo. Si se decide que finalmente la 361 pues Eso sería un tema a abrir foro aquí porque tiene un impacto todas estas cuestiones relevante. que además le vienen impuestas a Marchena, porque al final a Marchena y a todos los municipios, carreteras, otro tipo de administraciones, pues al final traza su infraestructura por donde las trace, el AVE por donde viene. No solemos participar mucho los ciudadanos en estos temas, pero claro, tienen su incidencia. Entonces todos estos temas los hemos intentado trasladar para que veáis que esto pues hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, lo que más nos interesa ahora mismo en el momento que estamos es eso, que sepamos que ni el documento este tiene que hacerlo porque no puede, porque estamos en primigenio, ni la ley esta trabaja de esa manera. No trabaja manchando suelo, ni todo se tiene que resolver manchando un suelo urbano o en el urbanizable que hay ahora, ¿no? Hay muchos mecanismos. Pero el avance, en principio, por contrato tendría que estar El 8 de agosto, ¿no? El 8 de agosto, digo, otra cosa es que tenga ya que subsanarlo, entonces pues a lo mejor se puede, o tenga algún tipo de informe, pero sí, el avance va a estar muy pronto, e insisto, ese documento se le pueden hacer sugerencias, después habrá que hacer una aprobación inicial a la que se le podrán hacer alegaciones, o sea que nos queda mucho por hacer, y además, a donde quiero llegar, es que el documento este nunca va a ser un documento parecido a lo que tenemos en mente, que fue el plan anterior. No vais a ver, vamos a intentar que las tramas y todo sea lo más parecido posible, pero que hay que trabajar en clave estratégica. Y eso pues gráficamente tiene sus complejidades y habrá que escribir mucho, pensar mucho, repensarse mucho las cosas, pero sobre todo eso, tener en cuenta la importancia que tienen todas esas dimensiones que hablabais antes. Por ejemplo, sectores que no se han desarrollado, ¿no? Sectores que no se han desarrollado. Estamos hablando, hablo por ejemplo del parque, ¿no? Sectores que no se han desarrollado, el parque. Si en el parque hay una intervención municipal previa, que es por ejemplo declarar como jardín arqueológico todo lo que es el parque, actuar, cómo se está actuando en las murallas y aquello se dignifica, es decir, aparece allí un atractivo, esto significa que cuando la iniciativa privada vea que la pública ha actuado y que allí se ha invertido y aquella zona que, bueno, tiene un aspecto lamentable ahora mismo, pues vea que aparecen las antiguas murallas, que aparecen los antiguos pozos, las antiguas, y aquello se puede que eso sea un incentivo pero ese parque en el plan especial que se llegó a aprobar sí. No sé si definitivamente, al menos inicial, no cuidado, es que ese plan parcial, ese parque ya sí. lo marcaba como parque. No, era las sesiones obligatorias. Claro. Es decir, vamos a ver, es que todo tiene su factor explicativo en la vida. No, vamos a ver, yo te lo digo, es que perdona, los jóvenes. Es que está claro que el muchas ayuntamiento veces no tiene capacidad para. No, sí, ¿quién ha dicho que no? Hombre, ¿Quién ha dicho en que los no 30 tiene? años no la ha tenido. Bueno, pero ahora se está viendo que la tiene, ¿no? Estoy viendo que el ayuntamiento está gastando sus energías y su dinero y sus activos en zonas que estaban totalmente decrépitas y ahora pues aparece que se ha actuado y no es lo mismo la carretera de los Polletes de hace 10 años que la de ahora, ¿no? Y con los planes que hay ahora mismo de actuación en la muralla, que eso se va a dignificar, se va a quedar bonito. El parque estamos de acuerdo en que hay que ejecutarlo, pero que ahí se vayan a ejecutar viviendas, ese sector 2 se lo quedó el banco. No, vamos a ver, vale. Y era de propietarios que llegaron a establecer una junta de compensación y desarrollar un plan. El sector 2 se lo quedó el banco, ¿por qué? Porque ahí no se va a desarrollar vivienda. Que hay que hacer un parque en esa zona, estupendo, Sí, estamos todos de bien. acuerdo. Que por hacer un parque ahí se vayan a construir viviendas. No Es te que estoy diciendo, no te estoy diciendo terreno para la vivienda. en el dinero privado no se manda. El dinero privado va a obtener beneficios, a ganar.
Y cuando tú expones 100.000 euros, que quiere ganar 200.000 euros. Pero las administraciones públicas pueden hacer que zonas que ahora mismo pues están degradadas, con una actuación previa, puede aquello quedarse en una situación distinta a la que hay ahora. Allí habrá, no sé, aquello, tú sabes que era aquello, ¿no? Claro. Aquello históricamente pues era una parte del Palacio Ducal que con el tiempo pues se ha quedado totalmente primero en manos privadas, la desamortización, desaparecer el convento de capuchinos, etcétera, y aquello Marchena. Además el duque no quería que vivieran allí gente, porque no quería que el pueblo estuviera cerca de su palacio, y trató de expulsar a la gente de allí y lo consiguió. Entonces ha habido la iniciativa pública, antes lo que hace es que eso no se desarrolle. Ahora la iniciativa pública puede actuar allí, aquello lo mismo que se ha hecho, que se está haciendo ahora mismo en la parte de la zona ducal, del Palacio Ducal y todo esto. Puede el ayuntamiento transformar aquello en un jardín arqueológico, en un parque arqueológico. El parque es necesario. Necesario. Y al aquello tener un aspecto distinto a lo que hay ahora, puede que la iniciativa privada haga allí una actuación, pues quizá parecida a lo del Saginé. ¿Por qué? Porque tiene allí un parque a la vera, porque tiene no sé... Es que el Saginé es una zona llana, bueno, es una buena zona. ¿eh? Aquello es un barranco. Bueno, Y es cuidado, aquí está cuidado que Marchena históricamente era barrancos. Claro, pero Sí, ¿hacia dónde se crece? Marchena ¿Hacia dónde tenía... hemos crecido? No, Marchena, pasa es su que, arrabal es claro, histórico. Marchena tenía una ¿hacia dónde hemos de estos crecido? y los arrabales históricos ni te cuento. Sí, es que, ¿Cómo eran? El barrio San Miguel se está cayendo porque nadie quiere subir cuesta. Bueno, el barrio de... Se ha crecido hacia la zona llana. No. Es que esto es un elemento clave de la diagnosis. Los pueblos crecen con la vía de comunicación. Bueno, crecían. No, crecen con la vía de comunicación. Pero los costes de urbanización en pendientes son una pasada. Sí, pero me refiero... El atractivo que tiene que generar un ayuntamiento para que el dinero privado se vaya a un suelo que tiene ese coste de urbanización, yo no estoy diciendo... tiene que ser enorme. Y Por creo eso digo que no tiene capacidad. y eso es lo que estamos debatiendo. Que cuando se establezcan- Estoy exponiendo que la iniciativa pública muchas veces puede hacer un acicate para que a posteriori vaya a lo privado. Es decir, yo no estoy diciendo... porque por la lista esto es ya rústico. Rústico, es decir, desaparece este color. Es decir, ahora mismo cualquiera que venga, bueno, dentro de aquí, ya mismo, ya pide información urbanística sobre este tema. ¿Esto qué es? Rústico. Rústico. Y yo digo, ¿y por qué es rústico? Si ahí hay unos valores arqueológicos y unos valores es decir, ¿qué significa? ¿Que puede entrar alguien con un arado ya en lo que es la zona del parque y destrozarla porque es rústica? No, eso no lo he dicho, no. Cuando antes se dijo, vale, ¿por qué existe el sector 1 y 2? ¿Por qué? Porque se pensaba que las personas que cuando se actuara allí, las sesiones obligatorias iban a ser la zona del parque y el ayuntamiento iba a quedar propietario del parque. Y entonces, una vez que el ayuntamiento fuera propietario del parque, actuar allí. ¿Para qué? Para una intervención arqueológica, y tratar como hay personas en Marchena muy interesadas en que no desaparezca el poco o mucho regular patrimonio que tenemos. Entonces, si la iniciativa pública deja eso de mano de Dios también, ahora el parque es rústico. El parque No, es que es rústico. siempre lo ha sido. Pero No lo ha sido. No lo ha sido ahora con el sector. Perdona, con el sector. Estoy defendiendo el por qué eso se sectorizó. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento pensó que en su momento las sesiones obligatorias se hicieran en el parque y el ayuntamiento se quedara aquello y pudiera actuar allí sin coste para el ayuntamiento de comprar los terrenos. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que hemos tenido crisis, que el ayuntamiento no tenía dinero, porque si en Marchena en vez de estar a 60 kilómetros de Sevilla estuviera a 20 kilómetros de Sevilla o 15 kilómetros de Sevilla, se hubiera desarrollado el S1, el S2, el S3, el S4, el S5. Entonces, soy partidario de tratar esto no... Como esto no es desarrollado, fuera, rústico. ¿No? Podría decirse, mire,
sería conveniente que el ayuntamiento actuara en zona, porque también te ha dicho, es que el Camino del Loro tiene también condicionante arqueológico. Pues muy bien, para mí muchas veces esas cosas algo positivo, es algo positivo. Para el desarrollo No, urbano no. es algo positivo porque si el ayuntamiento en la zona que dicen que es arqueológicamente positiva, o hay restos, o hay lo que sea, actúa, pues resulta que aquello es un acicate para los privados, porque aparecerá allí un parque, una dotación, un algo, y entonces el que quiera construirse, yo qué sé, alguna casa o algún chalet o alguna cosa, dice, pues mira, Tiene pues que yo contratar un aprovechar arqueólogo antes de meter una máquina. No, te estoy hablando después de. realidad. Claro. La clave está en que ahora la lista no funciona así. Es decir, dice, ¿por qué rústico? Va a ser rústico. ¿Más rústico? Aunque queramos que Sí, se es rústico. intervenga, que la administración, como tenemos que pintarlo de rústico, pero podemos pintarlo de diferentes tipos de rústico. Claro, entonces si es rústico común, sí podría ya decirse o estar diciendo que en un futuro, no se sabe cuándo, pues se podría hacer una estación. Ahora bien, si lo ponemos como un rústico especialmente protegido o preservado, como te dice la legislación, pues ya lo está etiquetando, por así decirlo, o impidiendo que ahí se pueda desarrollar. Entonces, eso es lo que tenemos que decidir ahora, qué suelos ponemos de un color u otro. Yo he ido mucho al parque y he tenido que bajar la casa con bastones. Claro, la pendiente. Y luego allí estaba la vía del tren. Claro. está claro, abajo está la vía del tren. Si todos estamos condicionados. Sí, pues lo que os quería decir es eso, que si en el hipotético caso de que el modelo quiera apostar porque ahí eso se ponga un parque, pues tendrá que pintarlo de una manera que no es esa lila, es lo que os quiero decir, ¿vale? Y si hay zonas de Marchena que tienen valores arqueológicos, que sería un acicate que el ayuntamiento tuviera aquí para potenciar todo aquello, porque por ejemplo, la zona del lavadero en Marchena. Hasta luego. Hasta luego. La zona de Marchena, todo el mundo sabe que aquí estaba la antigua Martia romana. Allí estaba y aquello está enterrado, todo, y algunas cosas ni siquiera enterrado. Si hay una actuación, ya el ayuntamiento es propietario del parque Malagón, que está allí cerca, pero todo aquello tiene determinados valores, se puede ampliar esa intervención en la zona del lavadero. Eso actúa como, en fin, reforzar en un futuro que se pudiera, así, un tratamiento, aunque tú has dicho siempre, ahora es que no se puede colorear mucho, pero si esto, lo que yo te estoy diciendo, se puede incorporar Claro, no, se al debe, documento. si es el modelo que se elige, se debe. Ahora, que el ayuntamiento no quiere actuar allí nunca, bueno, Pero, y si a lo mejor lo digo porque no quiere destinar sus recursos para otra cosa, pues lo destina La a otra ley cosa. precisamente ha llegado a este tipo de metodología para que lo que quería hacer en un principio Marchena se le ha vuelto en su contra. Es decir, tal como dice, se pensó, oye, queremos este parque, lo clasificamos de urbanizable. Ahora resulta que tiene una herencia que es justamente lo contrario de lo que pretendía, porque lo que pretendía hacer un parque, pero y no, lo era, que todos no, era, estamos no viendo ahí, estaba que van mal, viviendo perdona, no independiente. estaba mal planteado. No, claro, digo que Sí lo ese estaba, planteamiento, sí lo ¿verdad? Es que no Sí lo estaba cuando no se ha ejecutado. Claro, es que no se, claro, no ha ejecutado, pero no ha ejecutado porque estaba mal no hay planteado. dinero, Porque estaba mal porque no ha planteado. habido, Sí, pero incluso- porque no ha habido dinero. Bueno, porque no ha incluso- habido- Yo ahí discrepo un poco porque bueno, yo no quiero ha meter habido años en los que ha habido mucho dinero en curso y hay zonas que Dinero- no han sido dinero infinito atractivas. había. Sí, pero tenemos que quedarnos con el modus operandi. El modus operandi de la administración, que era, oye, yo quiero ese parque. ¿Cómo lo hago gratis? Porque no tengo dinero para hacerlo. Pues pongo casa al lado. ¿Vale? Ese es el modus operandi no de Marchena, sino de España. Entonces, lo que os quiero decir es que la lista ahora es justo lo contrario. Oye, si quiero un parque ahí, ya te voy a escribir en la memoria, no te lo voy a ni pintar, porque este plan no tiene, además, efectivamente, no tenemos el dinero de Perdona, ¿por qué existe el sector 4 y el sector 5? Porque la sesión obligatoria se agruparon todas para que hubiera una pista el campo polideportivo allí. Entonces te digo, el que quiera actuar allí, todo lo que se concentre tiene que ser aquí. Entonces el ayuntamiento, en vez de gastarse 100 millones de pesetas en comprar el terreno para hacer las pistas de atletismo, pues le salió gratis. Es la forma de hacer urbanismo, pero claro, eso Ah, tiene ya sus sí. contras, Se ejecutaron esos sectores porque estaban en la zona más alta de Marchena. Bueno, pues vamos a ver. Es que, y plana. Perdona, si se hubiesen ejecutado o no ejecutado, el ayuntamiento obtuvo... Claro, es que era obligatorio, las cesiones, Pues, en toda la... pues esa es la explicación de que el sector 1 y el sector 2 existan. Sí, existen. Ahora me dicen, no, es que, no, pues esa es la razón. Esa es la razón. Ese señor quiere hablar. Bueno, ya que Pepe ha sacado el tema patrimonial, quiero aprovechar el momento. Mi presencia aquí es a título representativo de una asociación que se llama Amigos del Convento de Santa Eulalia, de la cual soy presidente,
y también vengo representando en este momento a Acupamar. Nuestro presidente está en Sevilla y no ha podido llegar a tiempo, y me llamó y me dijo si podía intervenir como miembro de la Junta, que también soy. Bueno, por lo que veo es un tema súper interesante, muy profundo, y la verdad, como habéis apuntado antes, es una pena que se trate y se vaya de esta forma, porque necesita de una profundidad y una trascendencia muy importante. En lo que a nosotros respecta, sobre el tema de patrimonio, pues bueno, como ya habéis dicho en un principio, hoy no toca hablar de nuestro libro, de nuestra parcela, pues aprovechando ya que estamos aquí, pues por lo menos que nos orientéis y nos digáis si es posible plazo y forma de presentar las alegaciones y cómo hay que hacerlo. En el caso concreto de Santa Eulalia, mandamos, creo, cuando abristeis, creo que fuimos los primeros en Marchena, que mandamos ya el expediente, porque, claro, estamos ahí luchando, cualquier resquicio pues lo vamos aprovechando. No sé si será suficiente o habrá que hacerlo de una forma oficial. Eso es. En fin, una cosa es la participación, las aportaciones, que es lo que estamos haciendo ahora, que es como una especie de cajón desastre acumulativo, que nosotros no estamos obligados y de hecho no se van a contestar como tal ahora. Esto es un periodo de participación que es voluntaria, que eso es, los ayuntamientos lo deciden en función de las recomendaciones que da la ley de urbanismo, que dice que se deben fomentar debates, etcétera, etcétera, pero eso está en el aire. Se deben fomentar debates, ya cada uno, esto va por barrios, ¿no?, cómo se fomentan los debates, etcétera. Y luego nosotros estamos sujetos a la ley de calidad ambiental. La ley de calidad ambiental es la que nos dice que tenemos 2 periodos específicos de participación oficial, reglada, jurídica, que son la exposición pública del avance, que entendemos que debería ser en el otoño, viendo cómo van los plazos, aproximadamente en otoño, y después el de exposición pública de la primera versión del documento completo, que sería el de aprobación inicial. Nosotros, en los periodos de sugerencias, pondremos en la web y un banner en el buzón, diremos, y en el de recepción de delegaciones, que no es la vía esa, la vía es el registro del ayuntamiento. De hecho, hay gente, no está pasando aquí, que en muchos sitios nos mandan por correo una cosa y dicen: yo te lo mando por correo, pero yo lo meto en el registro del ayuntamiento. Que eso es lo que de verdad amarra. Sí, porque a ti te van a dar un código de registro y eso es sentencia, o sea, eso está ahí. Entonces, para nosotros esto nos sirve mucho para... Entonces hay que esperar al plazo en concreto y la forma sería vía telemática por la administración. Exactamente. El ayuntamiento y se juntaría, o lo ponéis, o los expedientes, el informe que intentamos. Todo. Yo, mi consejo que siempre digo a la gente es que sean maximalistas, que se recopile toda la información. Sí, la que hay, en este caso la que tenemos. Eso es. La vamos a proporcionar, claro. Eso es, y se meta por registro. Y entonces nosotros, aunque en los periodos de sugerencias no estamos... no te obliga la ley a contestarlo de forma por separado, digamos, nosotros por lo general contestamos las sugerencias una a una. En este caso es un edificio en concreto, una ruina, lo que se está intentando proteger, para que tenga algún tipo de protección, que no la tiene. ¿Ante qué? Pues ante posible de una demolición por parte de los poseedores de aquella ruina, o de algún interés urbanístico, de alguien que quiera tirarlo. De hecho allí hay una vivienda, no sé si era legal o no, imagino que igual lo es, que últimamente ha edificado, se vendió hace poco, que han edificado un muro, o sea, que han hecho allí una actuación, no sé si era legal o no, o sea, para intentar evitar cosas de este tipo, que el día pueden vallar aquello, no lo van a tirar, porque sería, pero cabe la posibilidad, mira, un técnico, o sea, que no hay ninguna protección ahora mismo. Y entonces, nosotros queremos, bajo no una promesa, sino una sugerencia que hizo la señora alcaldesa la última jornada, donde anunció precisamente que si se cumplen los requisitos, Santa Eulalia entraría dentro del plan de protección de elementos con interés turístico, histórico, patrimonial, y esa es la defensa nuestra. Por parte de Acupamar, bueno, Acupamar es algo ya más concreto a nivel patrimonial. Pepe me comunica que, por lo menos que ya, como ha dicho Pepe anteriormente, se deje constancia también, ya se lo comunicaré, de aquellas zonas que a nivel general hablamos urbanísticamente pueden afectar este nuevo plan. Zona del lavadero, que esa margen, depende de dónde vayamos, el Camino del Oro, derecha o izquierda, ahí había programada una urbanización que al final se tuvo por la historia esta del yacimiento. La zona de San Ginés, zonas de todo lo que es el Palacio Ducal, la propuesta de Acupamar de intentar eliminar la carretera de los Polletes en el paso y lanzar la carretera
hacia atrás, para que aquello sea una forma, un parque, digamos, peatonal. ¿La tienes ahí? Esa idea también la defiende Kuppenberg. Entonces, es cómo influye el nuevo pegón con la cuestión patrimonial. O sea, esa relación, y con, por ejemplo, cómo se puede evitar que un particular derribe la casa Mudéjar como se derribó hace 4 días, realmente siendo patrimonio, y es un solar de aparcamiento. Esto es una barbaridad. Hay competencias. No, pero no pregunto, que yo ahí desconozco un poco. Entonces, incluso el futuro de ese solar. Ahí se pueden edificar, se puede edificar. Vamos a respetar lo que es la cuestión patrimonial dentro de la muralla de Marchena. Y esto ya el título ya personal, ya intenté meter la cuña a nivel personal de lo que estoy viendo, pero digo, yo no desconozco esto de urbanismo, lo desconozco. La verdad es que te da mucho que reflexionar. A mí me venía, mientras hablabais, la imagen cartográfica de los aviones estos antiguos americanos, que nosotros hemos recorrido por toda la área, hemos llegado a indagar fotos de aviones americanos, del ejército, el vuelo del americano, para ver si descubríamos cosas en Centronalia. Hemos andado por todos lados. Y si os fijáis, vamos superponiendo transparencia de la Marchena antigua de imágenes, vemos que lo que hay urbanísticamente es intramuro y los barrios que se desarrollaron en San Sebastián, San Miguel y poco más, y había un perfil determinado. Pepe se acordará que lo que le llamamos aquí nosotros la Casa Cartón, lo que es la Avenida de la Fuente, hacia la estación no había nada, pero eso no hace mucho tiempo. Y desde el final del semáforo de San Sebastián hacia el polígono que habláis de la Puebla, no había nada. O sea, era un círculo perfecto. Habría que coger y superponer imágenes y ver en qué momento Marchena se expande. ¿Por qué? Porque no había necesidad de polígono, la gente no tenía necesidad de ir al campo a veranear, porque lo que había en el campo era para trabajar, era en cortijo, era trabajo, vivía mucha gente. Hay un momento en el que sí se desarrolla la población. ¿Por qué? Por otro cambio, por la mentalidad del desarrollo económico. Vienen los polígonos, vienen los chalés, etcétera. Yo no soy capacitado para prever lo que puede ocurrir en Marchena dentro de 50 años o 60 años. ¿Hacia dónde va a ir Marchena? Lo desconozco. La gente está tirando al campo, la calidad de vida. No sé si puede ser algún día ciudad dormitorio de Sevilla. La gente vuelve aquí. No lo sé. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho aquí el compañero, de en lo posible revertir lo que ya está mal hecho. No sé si el plan lo contempla. Las cicatrices urbanísticas que Marchena tenga, si se pueden revertir, es de sabio el correr, en ese sentido. Sería una cosa interesante. Entonces, no sé yo por dónde van a ir, o si tiene que prever la expansión de Marchena el plan. Si alguien va a decir, pues para allá, para acá, ¿por qué no crece Marchena para la zona de Carmona? Porque es inundable. Pues por lo mejor tiene problemas de ese tipo. ¿Por qué no crece hacia otro lado? ¿Por qué no crece hacia la autovía? ¿Por qué el polígono Pemar por ahí no salistral? No sé. O sea, el cementerio parecía que después del cementerio no había vida. O sea, en ese sentido es algo ya que los técnicos y los políticos definirán. ¿Vale? Pero yo técnicamente no estoy capacitado. Yo lo que quiero defender aquí es la cuestión patrimonial e intentar que ya en los tiempos que estamos y con la normativa y a nivel europeo sobre todo, eso quede cerrado en este plan en lo posible. Desconozco la herramienta que tenéis y lo que se está haciendo en otros sitios, lo desconozco. A ver, el Santa Eulalia está en suelo rústico a día de hoy. Es rústico. Vale, entonces sí hay competencias para poder proteger ese... Término municipal de Marchena y rústico. Eso es, y entonces, eso sí, eso hay competencia, eso será a través de la catalogación. La catalogación entrará en vigor, bueno, la catalogación se detendrá las licencias cuando llegue una suspensión de licencia. Hasta entonces, eso está a la deriva de lo que quieran los propietarios, dentro de lo que sea normativa actual. Ese es el peligro. Claro, entonces, ¿cuándo podrá protegerse no solamente sino lo que se considere que es patrimonio histórico, cultural, etnológico, etcétera? Aquí no hablamos de catalogación de Consejería de Cultura. No, de nuestra catalogación. Claro, de nuestra catalogación. De nuestra catalogación. Nosotros ahora tendremos que hacer un catálogo donde se incluyan en el planeamiento general lo que son los de máxima categoría, es decir, lo que ya está recogido como BIC o como en el catálogo general de la Junta. Eso sí entra dentro del plan general, incluso cuando está dentro del suelo urbano, porque es estructural, y luego nosotros plantearemos lo que serán elementos, bienes, o lo que sea. La fuente de San Ginés está recogida, no está recogida. No sé si eso existe un catálogo primero, es que lo desconozco. Si existe un catálogo de bienes, yo lo desconozco. Pero bueno, ahora estamos
efectivamente para revisarlo Claro. y para proponer. Entonces, en cosas. resumen, esperamos la fecha, en ese momento mandamos y enviamos todo lo que es, Eso es. nuestra propuesta, ¿no? Eso es. Y una pregunta que no sé si sabéis. ¿Qué puede tardar en aprobarse este plan urbanístico? La pregunta es un poco tonta, puede ser. No, pero es que a nivel patrimonial... sale en todos es que a los nivel foros. patrimonial es muy importante. La pregunta del millón. Porque igual cuando se aprueba ya se ha caído, ya no sé. Bueno, nosotros tenemos un contrato que dice que son 4 años. Después tenemos los tiempos de contestación que nos tarden las administraciones supramunicipales en darnos los informes para seguir avanzando. Es decir, nunca se ha aprobado un plan en menos de 5 años. Eso es tal. Nunca Pero, menos de 5 años. pero la suspensión de licencias y, por lo tanto, la posibilidad de pedir una demolición de ciertas cosas llega mucho antes. Eso llega casi que a mitad de ese tiempo nuestro. Es decir, en 2 años se pueden detener las licencias y ya no se puede demoler esto y esto. Eso sí lo podríamos tener. Eso lo podríamos tener Medida mucho cautelar, antes de que ¿no? acabe, claro. Eso sí se puede tener. Un tema muy concreto y puntual que es Santa Olalla. Y en ese momento también, ¿qué procedimiento realizáis para incluirlo en los Santoralias dentro de...? Bueno, un poco lo ha comentado. Nosotros ya posiblemente en este documento lo incluyamos como un elemento patrimonial, digo, en el documento de avance. El documento al que se refiere es la aprobación inicial, en la que sí que hay un acto jurídico en el que el ayuntamiento decide qué ámbitos, la ley te obliga a establecer qué ámbitos quedan sujetos a suspensión de licencia, y el ayuntamiento puede ser más o menos extensivo tanto en qué se mete como cuánto dura esa suspensión. Lo mínimo, dice la ley, es 1 año y medio, quiero recordar, pero pues el ayuntamiento puede potestativamente hacerlo más, para que en el hipotético caso de que se retrase esa aprobación definitiva, siga suspendido los trámites de licencia. O sea, que esa es una herramienta que ya disponemos, ¿no? Independiente de que el ayuntamiento pueda hacer un procedimiento en paralelo y ponerlo, pero claro, todo eso necesita. O sea, claro que ayudaría al plan en ese sentido. A mí me interesa este tema que ha sacado porque también os traía aquí algunos planos, os traigo una imagen simplemente del catálogo de la provincia de Sevilla, y es un tema del que hoy no se ha hablado y que es un tema que tiene a su vez trascendencia para el crecimiento, que es el paisaje, ¿no? El paisaje, la lista lo integra como algo casi normativo, ¿no? A nivel nacional y europeo viene lo que se llama la infraestructura verde y en la lista lo ha enfocado más por el paisaje. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que ya hay un catálogo formal, es verdad que no tiene una vinculación jurídica, pero es un documento aprobado por la Administración, aunque no tenga una fuerza jurídica, pero sí que está ahí, y a Marchena pues la coloca en una posición, está en el documento, la coloca en un tipo de territorio, en un tipo de valores, los encaja, los interioriza y los categoriza. Y eso a su vez pues se traslada al suelo, al territorio, ¿no? Entonces, la importancia de ese paisaje también tendrá importancia para decidir las categorías del suelo. Como decía antes, pues ahora no vamos a manchar un suelo, incluso aunque tenga valores paisajísticos, porque ahora no existe la capacidad del urbanizable, como decía, pero sí que tendremos que diferenciar los tipos de suelo del rústico. Si un suelo entendemos que tiene valores paisajísticos, pues deberíamos de mancharlo del tipo de suelo rústico protegido o preservado, como te dice la ley, para que no se pueda desarrollar y, por tanto, impactar en ese paisaje, en ese valor, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que sí que tenemos que tener en cuenta ahora para la hora de no manchar el suelo, si es que hace falta, pero sí decir por dónde se debería de manchar esos hipotéticos suelos de crecimiento, teniendo en cuenta también esa dimensión. Esa dimensión también la tenéis en el diagnóstico, porque es un input muy importante, ¿no? Es que he acertado la cuestión porque precisamente en Santa Eulalia la cuestión ambiental y paisajística es muy particular, teniendo lo que es Marchena, evidentemente. Pero es verdad que es un tema muy importante, porque según los historiadores que han trabajado con nosotros, se integra dentro del paisaje y demás. Santa Eulalia está ahí quizás por los manantiales que había, las fuentes, claro, etcétera, que tienen una vegetación peculiar, un camino de Santa Eulalia. O sea que todo eso sumaría en este caso. Claro. Una lástima que está a punto de perderse. Además, Santa Eulalia en su época, que fue un antiguo convento franciscano, se hizo con material de acarre, en el cual aparece el rector Román. Bueno, es decir, que tiene, pero ya desgraciadamente, queda muy poco. Y si lo extendemos, yo me he limitado, perdóname, pero he limitado el entorno de la ruina, pero si nos extendiéramos, igual nos llevamos
alguna sorpresa. O sea que, pero bueno, yo con que se protegiera ya lo que es lo que queda, Sí, nosotros para tenemos que Marchena sacar sería muy importante. un precatálogo ahora que no tendrá ordenación pormenorizada de las parcelas o de los bienes en concreto, sino que será una lista de elementos que se reconocen con valores patrimoniales. Eso los propietarios seguramente también pues alegarán alguno y dirán, pues el mío no tiene valores, esto es un pastiche, esto yo lo quiero tirar, etcétera, etcétera. Y pues, después aparecerá la contraparte, aparecerá la contraparte. Bueno, aparecerá la contraparte diciendo que sí los tiene y nosotros tendremos que informar a las dos partes haciendo una evaluación nuestra en la que se superpondrán. Si tiene propiedad, como decíais, algo tendrá que decir la propiedad. Nosotros le llamamos poseedores tenedores, no lo llamamos propietarios, porque no sería un tema más difícil de explicar, pero no aparece sencillamente en el registro, no es que dudemos de nada, no aparece en el registro. Es un convento, bueno, San Francisco era el primer convento y además la desamortización. El tema de... Déjalo en medio, no te lo pegues. Sí, es que el tema de San Francisco, bueno, el tema de Santa Olalla es un tema incluso jurídico porque se desamortizó y entonces la propiedad, aquello fue rústico, eran las tierras del convento y lo que no está claro es si el convento entró en la venta o no entró en la venta. Pero de momento yo, por ejemplo, con la chica esta que fue ponente, estuve hablando con ella, ¿sí? Y le indiqué que por los documentos que yo manejaba y en fin, los datos históricos, aquello no era, seguía siendo público. Es decir, la parte era monumental y de iglesia y el resto del convento, aquello, a mi modo de ver, era rústico, era público porque era del Estado. Pero de compraventa, que está en el registro, solamente aparece, se vende la huerta junto a Santa Olalla. Claro. Hay gente que interpreta junto con... al lado o... Claro, no, es que, claro, pero... En época de la imposición que buscaron los terrenos. Ya. Y probablemente se quedó como una isla ya se compró alrededor y se quedó ahí. Entonces no está escrito en ahí. No vamos ahora Bueno, yo simplemente... No he hablado. Una pregunta, que una vez que se publique el avance, que será más o menos sobre el 8 de agosto, a partir de ahí vaya a admitir sugerencias y se supone que consulta ya de casos particulares a partir del 8 de agosto, ¿no? El 8 de agosto entregamos nosotros al ayuntamiento. Sí, ahora el ayuntamiento lo revisará hay que revisar y lo publicará a lo mejor cuando considere oportuno. Eso es. En cualquier caso, siempre... Y perdona, yo es que he estado en otros grupos de otros ayuntamientos que tienen un día para atender a los ciudadanos. ¿Usted en principio vaya a tener una atención personalizada de, por ejemplo, algún día en el ayuntamiento para casos particulares o previa cita o, en fin, o telefónica, no sé, ¿haría alguna forma que sea distinta a enviar un correo? Nuestro método habitual es hacer un sistema de citas en las que se nos traslada cuáles son las problemáticas para ir con las problemáticas contestadas. Nosotros el sistema de abrir una oficina de atención al público, la gente va llegando sobre la marcha. No, bajo la marcha, sobre la marcha no, con una cita previa, ¿me entiendes? Una cita, exactamente. Así yo localizo la parcela, miro todo lo que se ha dicho, miro lo que se puede decir y voy con las cosas trabajadas. Entonces, pero sí, una cita personalizada. Sí. Vale, eso me refería. En cualquier caso, eso sería cuestión, no en esta fase. Sí, ya. Puede que incluso tampoco en la siguiente, la del avance. Eso tenemos que... Eso seguramente, como solemos hacerlo, seguramente se suele hacer durante la exposición pública del avance o durante el periodo de elaboración del primer documento completo, porque es cuando se está trabajando de forma pormenorizada. Nosotros, cuando la gente viene a hablar de la casuística de su parcela, viene por lo general no a contarnos solamente un problema, sino a que le demos orientación sobre las respuestas. Es decir, cuando nosotros tengamos publicado el avance, nosotros no hemos tomado decisiones sobre las parcelas en concreto. Entonces a nosotros nos servirá para tomar decisiones, pero la gente se va a ir como vino. ¿Me explico? Es decir, está bien porque... el avance ya hay muchas cosas... Bueno, sobre la línea, sobre el contenido que está en el avance, sí, que básicamente... con los temas que son, será el tema de la línea del suelo urbano, por dónde va y por qué no va por aquí. No, ahí es donde será eso, pero cuando se hable de una ordenación pormenorizada, es decir, si esta altura, si esto tal, si esto... Pues eso nos vamos a tener que desplazarlo para más adelante si se quiere salir de allí con cierta orientación sobre la respuesta.
Vale. Pero igualmente, que serán los 2 periodos, es decir, que no es que solamente en los 4 años vayamos a abrir un momento de citas personalizadas, sino que se abrirán al menos 2 momentos de citas personalizadas. Sí. Una con el avance en la mano y la otra con el siguiente, con los documentos. Sí, ya... que lo que estáis diciendo es que cuando se publique en el boletín se haga por registro la solicitud. Sí, sí, eso y entonces cuando se ve la cita. Claro. Lo primero es decir, la casa la tenemos que empezar a construir. Lo primero es que nosotros tengamos toda la información, todas las opiniones que la gente tiene sobre el documento que nosotros ponemos públicamente. Vale. Eso es clave. Y nosotros haremos, en esos periodos, intentaremos hacer foros como estos para ver en qué grado hemos acertado o desacertado en el documento que se ha expuesto. Pero como entiendo que sé por dónde va la cosa, cuando las cuestiones sean personales, de esta es la realidad de mi parcela y quiero saber qué es lo que va a pasar con esta, tenemos que estar ya superando la fase de avance, a no ser que sean cosas tan concretas como la línea del suelo urbano, que es la única cosa que más o menos... No, sobre todo porque además el documento, además de que tiene que estar más maduro y tiene que haber contado incluso, tiene que contarse con otras cosas que no dependen del ayuntamiento y del equipo redactor, son los informes el documento de alcance. Entonces, claro, el documento de alcance, en definitiva, que eso se articulará en otra fase, en otros periodos de participación, que pues ya contaremos igual que aquí cómo se gestionará la cita y demás, porque claro, son cosas diferentes. Ahora lo que os estamos pidiendo, y creemos que es lo más conveniente, incluso si son cosas muy particulares, pues que nos la pongáis en el buzón, porque ya vamos a contar con ella. Otra cosa es que no demos respuesta porque no sea el momento o porque entendamos que no toca o especificarlo en este documento. Pero lo que ahora tocaría sería meter esa participación, esa información, y después esos periodos reglados. Lo lógico es que en la exposición pública del avance lo que recibamos sigan siendo unilateralmente de vuestra parte la información, y ya eso es, pues yo creo que es casi objeto de aprobación inicial, porque es un poco lo que decía antes Miguel, ya esperáis una respuesta y ni siquiera en esa cita se os puede dar respuesta porque ahí no estamos recibiéndola, pero sí que se os puede orientar de las cosas ya técnicas de por dónde va a ir en función de todo el material que haya. Entonces eso estamos hablando de todavía nos queda, tenemos que no mucho tiempo, pero un cierto tiempo sí nos queda todavía para estar en ese punto. ¿Habéis hecho algo antes del nuevo trazado? Es que nosotros no queda claro. El nuevo trazado, ¿cuándo seréis? Todavía no está delimitado. ¿Qué idea era? Hemos hablado de un trazado de una... está allí con colores. Sí, es una variante que ADIF, la administración ferroviaria, Renfe. La cerca hasta aquí y debería por detrás de la línea ferroviaria. Eso. Eso la ha planteado ADIF, sí. Y evidentemente la tendremos que tener en cuenta, por supuesto. Yo lo que veo es que hay mucha preocupación por si mi parcelita va a estar en suelo urbano o no. Hombre, esa es la clave de la gente. Y veo que si con la lista cacique prefiero que no me lo pongas como urbano. Esa es la clave. Pelotazo pega, si a mí me pones urbano, el que está detrás mía, que ya linda con suelo urbano y puede hacer un atu, pero que a mí, que si estoy perimetral al suelo urbano, esté delimitado uno como urbano, ya, si tengo instrumentos de ordenación de sobra con la lista para sacarlo adelante, ¿vale? Y que tú me metas dentro del suelo urbano no me va a hacer que ya tenga una parcela edificable, sino al revés. Igual es peor si tengo que hacer un plan de reforma interior antes que una... Y que no se trata de, se lo decía antes, lo quería haber remarcado, pero se ha ido al final, no te mete el equipo rector, no te mete el ayuntamiento. Claro. O sea, el suelo urbano es o no es urbano, ¿no? Además de facto. De facto, es algo reglado. Y quería traer este plano porque es muy indicativo. Este plano es la propuesta de un avance que se hizo en 2009. Fijaros, lo más oscuro es el núcleo actual, que ya ese núcleo actual incluye los crecimientos que estáis viendo en lila. Pues fijaros, ¿no? Lo que explicaba, ¿no? Todo esto iba a hacer... Ya ni siquiera por entrar en el si me parece bien o mal lo que os quiero decir es que donde estamos ahora es justo lo contrario de esto. Claro. Esto como se trabajaba, manchando cosas, y a partir de ahí empezamos a hablar y discutimos si el verde va por aquí o va por allí. No, pues ahora no se trata de eso, es justo lo contrario, no te vamos a manchar nada, sin embargo sí tenemos que decidir por dónde se va a ir creciendo, ¿no? Entonces esa es un poco la complejidad del momento en el que estamos. Esto no lo conocía yo. Sí, está publicado, ¿no? Es un avance que hizo en Diputación y pues fijaros, ¿no? 3 veces, claro, aquí que pues, era en otros momentos, fue en plena burbuja y claro, pues también hay que
El urbanismo, pues como todo en la vida, va por modas, ¿no? Y en ese momento a mí me interesaba que lo conocierais por eso, por cómo se grafiaba, cómo se trabajaba, o lo has redactado tú antes. Oye, yo quería un parque, pues te hago un suelo urbanizable. Ya, pues ahora es justo lo contrario, ¿no? Oye, si quiero llegar al parque, vamos a ver cómo llegamos. Lo importante es decidir ahora que quiero llegar al parque. Esa es la diferencia. Porque antes teníamos casi... O hacer el parque. O que el ayuntamiento directamente saque una subvención o lo diga, oye, no, que ahí va a haber un parque. Por el plan lo recoge, evidentemente. Y sin plan. Y sin plan, efectivamente, es algo que pues, es una decisión que ha tomado el ayuntamiento, pues evidentemente la tenemos que recoger, ¿no? Pero claro que no todo pasa como el ayuntamiento se planteó en ese momento. Oye, quiero un parque, pues hago un urbanizable. Oye, bueno, ahora justo lo contrario. El ayuntamiento actuaba también con fines economicistas, ¿no? Claro. No tengo dinero, quiero actuar aquí porque quiero votar, pero no solamente para esto, sino para el claro. Tengo plusvalía, tengo aprovechamiento, tengo VPO, claro. Para la pista de atletismo, para yo no sé qué, pues claro, entonces el ayuntamiento tenía ese instrumento. Era la forma de hacer. Ahora bien, mal regular, era el instrumento que tenía el ayuntamiento. Eso ha cambiado todo. Sí. Bueno, yo creo que itemiza eso, ¿no? Yo una última inciso sobre el tema patrimonial. Sí. Y es que en el tema patrimonial también ha pasado en este pueblo lo mismo que con el tema residencial y urbanizable. En algunos casos, como el del convento, el de la cerca, el parque y muchos, se quedó cortísimo, por no decir que no hizo nada. Y después, por ejemplo, en la delimitación de la zona B se pasó 3 pueblos. La zona B ha creado una marcena de cartón piedra, como yo digo, en el que por el peligro que tiene estudiar mediante fotos aéreas del vuelo americano, se delimita pues demasiadas viviendas perimetrales como arrabal histórico y se le pone unas ordenanzas en el que, por ejemplo, el final de la calle Espíritu Santo, pues los curros ya, tienen que hacer las nuevas viviendas iguales que la calle San Sebastián o en la esquina de los Cantillos. Es absurdo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se están edificando viviendas en las que va Comisión de Patrimonio y la fachada tiene que parecerse a la de la calle San Sebastián cuando hay calles en las que eran incluso chabolas en su momento. Pero como estaban construidas, esto es un arrabal histórico y las ordenanzas fueron absurdas. Es el único municipio en el que estamos obligados a construir dos viviendas en vez de una en muchas zonas, donde... Dos plantas en vez de una en muchas zonas, cuando, por ejemplo, en calle San José Obrero, era una calle estupenda, de una cooperativa, de una planta, y ahora, como estamos obligados, estamos haciendo, ¡pum!, nos hemos cargado el paisaje de esa calle, obligando a los vecinos a construir 2 plantas. Te digo, ves fotos de los años 60 de la calle Espíritu Santo, y eran una planta bien bajita y de chabolas prácticamente, o no quiero decir chabola, pero eran viviendas de una calidad constructiva muy baja, y ahora hay que hacer viviendas con sus cornisas, sus morduras, tal. Es un pastiche, o bueno, va una fachada a Comisión de Patrimonio y por estar en zona B tiene que tener cornisa, pero si ves las fotos de los años esos y no había ni una cornisa en esa calle, ¿vale? Pero se pasó de frenada queriendo crear una marchena que no es y no hizo nada por proteger una marchena que sí fue. Y eso sé que no ¿Debería haber quedado en construcción de una planta? No, yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho que la zona B se extralimitó en su delimitación y que se quedó muy corta, no definiendo diferentes ordenanzas de estéticas y constructivas y de edificabilidad en diferentes ámbitos de la zona B. Yo es que he bregado mucho con muchas autoridades, entre comillas, y yo siempre cuando he estado en la Comisión Provincial de Urbanismo, estoy negociada con esto, ahí hay 2 bandos. El bando precisamente de los arquitectos, que es precisamente el bando más comprensivo y amable y que tú puedes negociar con ellos, y el bando histórico, patrimonial, que son unos verdaderos águilas que te condicionan 10.000 cosas, que yo me he peleado con ellos muchas veces. Yo muchas veces cuando el tema del barrio de San Juan y los arrabales históricos, yo siempre les decía, pero si el primer patrimonio de un barrio es la población, el momento que se vaya una población, el barrio se va al carajo. Tenéis que buscar un cierto equilibrio entre lo que es proteger y lo que es fomentar el hábitat, porque si os ponéis de tal manera como estáis poniendo, que no eran arquitectos,
son más bien gente de arte, perdona, yo no sé si tú eres de arte o no. De arquitecta. Pero entonces os estoy diciendo que era un interlocutor, que yo negociaba con ellos mejor, pero la otra gente, cuando tú le decías, yo le decía, pero si el día que se vayan la gente del barrio, ¿por qué le estáis poniendo tantas pegas? El barrio cuando se va a la de esto, tenéis que buscar un punto medio en el cual, vale, que es un arraba histórico, que esto es un plan especial, pero dejar que la gente pueda construir o que pueda vivir allí, no ponerle tantas pegas. Y de hecho el barrio de San Juan históricamente se ha ido al carajo, vamos a llamar... me están grabando. Se ha ido, ¿por qué se ha ido? Es muy sencillo. Es muy sencillo, se ha ido porque en muchas ocasiones le han puesto tantísimas pegas que ha desaparecido el comercio. La administración se ha ido. Allí aquello era el ayuntamiento, se va al ayuntamiento. Ahora se ha ido también, de momento, la biblioteca y todo esto. Va a quedar lo que se va a construir allí. Pero me estoy refiriendo de que en muchas ocasiones se le ha puesto tantas pegas deconstructivas a lo que es el barrio histórico y los arrabales, que en muchas ocasiones, porque se ha hecho todo el efecto contrario. Es que ha desaparecido la población. Es cierto. Se ha pasado de frenada en algún lado. Con perdón, se ha pasado de frenada. Es cierto que... Sí. Vamos, estoy hablando de mi experiencia, ¿eh? Yo no sé si ahora ha cambiado un poco la cosa. No sé. Es cierto que en el ámbito... Aparte que queda... acopla. Que es cierto que ha ocurrido, sobre todo en los años 70, 80, el desarrollismo... se ha cargado muchísimo patrimonio, estamos hablando en el ámbito patrimonial. Y todos conocemos ese palacio de los Sánchez Dal que se convierte en el Corte Inglés del Duque. O sea, yo creo que es el atentado patrimonial más mencionado en Sevilla, desde escuelas de arquitectura hasta cualquier ámbito que se hable de patrimonio. Entonces, reconocidos estos errores de esa época desarrollista, se retoman las riendas del respeto al patrimonio y se pasa casi a una fase, por decirlo de alguna forma, un poco talibana, o sea, de demasiado cerrada, que también la están mencionando. Yo creo que en la actualidad existen corrientes muy positivas en el patrimonio que consisten precisamente en ser conscientes de que tenemos unos bienes a mantener y a preservar para futuras generaciones y que esos mismos bienes, como has comentado en la zona del parque, yo me iría más al interior de San Juan, esos mismos bienes pueden verse como una oportunidad y no como un lastre, o sea, como una oportunidad de desarrollo, de puesta en valor de ciertos barrios. La intervención en la cárcel va muy por ahí. La intervención en la cárcel, la casa de Luis de Morales y la recuperación del callejón, incluso la recuperación del patio de la casa de Luis de Morales como una nueva plaza, va por ahí, es decir, en meter vida desde la administración, desde las dotaciones, a un barrio para que los futuros moradores de ese barrio lo vean como un sitio atractivo para vivir, no como un problema. Entonces, es ese cambio de chip de entender el patrimonio como una oportunidad frente a entenderlo como un problema, que es a lo que nos llevó ese excesivo proteccionismo del patrimonio en respuesta a ese excesivo... Yo debo romper una lanza a favor de los historiadores, arqueólogos, antropólogos y demás, es que nos dais bastante miedo los arquitectos. Ya ha salido. Yo creo que, como decía, es encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio, pero necesita la sociedad. La cuestión de esto es, se goza en los sitios, especialmente en los sitios pequeños, de capacidad crítica, estética, etcétera, para tener control sobre lo que pasa dentro de zonas como un arrabal histórico, como un conjunto histórico. Yo soy de GB y me pasa que al final digo, pues no sé hasta dónde pasarse protegiendo por los valores de la cosa o por miedo a lo que venga. No, tenemos un casco histórico que está cayendo a pedazos y cada vez que se monta una movida nueva no pasa por una revisión
paisajística. ¿Esto cumple o no cumple? Bueno, tu licencia. Si quiere empezamos a debatir. Es complejo. Si quiere empezamos a debatir que en las comisiones locales de patrimonio, uno de los componentes de esa comisión local es un representante de la consejería competente en materia de cultura que no viene a la comisión local. Si quiere, pues, de ahí empezamos y seguimos. Yo lo único que digo es que siempre debe haber un punto de equilibrio entre una cosa y otra. Claro, está claro. Pero entonces, ¿quién logra ese equilibrio? Porque yo al final yo os decía, en el urbanación. ámbito que yo me movía, os decía siempre que, caramba, el primer patrimonio, el primer valor, el primer activo de un barrio son los habitantes de ese barrio. Es decir, porque el día de que se vayan los habitantes, ni hay comercio, ni hay tiendas, ni hay, gente que venda los bares, ni nada, y se deprime el barrio, y entonces las casas se vienen abajo, y llega un momento que dice, bueno, o hacemos esto habitable, siendo un poquito más flexible a la hora de permitir el hábitat en esa zona, o el barrio languidece y se va, o se convierte como se está convirtiendo en algunos municipios, que no vive nadie, sino que viven la gente que le alquilan las casas. Pero que la cuestión no es ser flexible. El diálogo de ser flexible parece que está hablando de ser más laxo. Yo creo que realmente hacer un buen análisis, realmente poner sobre la mesa los verdaderos valores a preservar y hacerlos compatibles con el entender el patrimonio como un plus, no como un escollo, el entender que la población, que el habitante de la ciudad tiene que seguir en la ciudad y no a través de... Tiene que vivir, yo no sé ya. Yo me empeño en creer que existe un punto de equilibrio. Si tú tienes, por ejemplo, una casa, ¿no?, que tú quieres rehabilitarla en un barrio histórico, porque quieres vivir allí, porque a lo mejor vivió allí tu padre y tu abuelo, y lo que sea, pero claro, los tiempos cambian. Y la gente quiere tener sus cuartos de baño, quiere tener sus cosas. Pero eso es perfectamente compatible con rehabilitar la vivienda de tus Te estoy hablando que en muchas ocasiones ha habido una serie de tantas pegas. Es más, tú vas a construir en el barrio de San Juan, no te metas a construir en el barrio de San Juan, ¿sabes? Tú sabes lo que te van las pegas que te van a poner, yo no sé qué, y la gente le entra un poco de terror. Y se entiende perfectamente lo que es una rehabilitación, esta oficina técnica. Yo no veo que ponga unas pegas especiales en el barrio de San Juan. Estoy generalizando. Evidentemente, también es verdad que hay gente que tiene unas ideas de un tigre. Es decir, que quiere hacer con unas viviendas lo que no se debe hacer, pero no en el barrio de San Juan, casi en ningún barrio. Yo no estoy hablando de que... Y después hablamos de lo que has dicho de los arquitectos, cuando no estén las cámaras. Pero que en general yo creo que la población tiende a proteger lo que debe protegerse. Los arquitectos, de verdad, yo intento, o los que conozco, trabajamos por proteger lo que vemos que es necesario proteger, ¿eh? Y nos peleamos con nuestros clientes. Oye, mira, este forjado hay que protegerlo, es que no lo quiero. Y lo intentamos hacer, y desde la oficina técnica, pues lo que evidentemente no tiene valor, pues no lo tiene, y lo que sí. Ahora, que hay algo que no tiene valor y alguien protegió, pues que es normal que no te dé licencia, mira, es para lo que quiere. Pero bueno, ya... Sí. Muy bien. Damos por concluido. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los asistentes y